En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti, anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. Abrimos campo, ¿qué tal? ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Muy buenas. Notición Asturias. Ha llegado la velada del año y la mejor cortadora de jamón, Paula Díaz, ya está en el campo. Prepárate para la jugada perfecta y disfruta cada loncha al máximo en eventos deportivos, empresas y fiestas. Entrena como un campeón en sus cursos y formaciones y asegura el maridaje perfecto para todos tus invitados, siempre con una distribución a domicilio de campeonato. No te quedes atrás esta temporada y ficha por nosotros. Llama al 634-418-011 o escríbenos en @pauladíaz_cortador jamón. Paula Díaz, más jamón y menos drama. Embutidos Cuello, en Vimenes, lleva más de 6 décadas fabricando un embutido emblemático de la zona. El Ayuntamiento, en colaboración con los fabricantes del concejo, instauró la marca Chorizo de Vimenes, una marca exclusiva en Asturias, con productos como el chorizo asturiano, el chorizo y la longaniza extra, la morcilla asturiana y el picadillo extra, utilizando siempre materias primas de primera calidad y una elaboración artesanal, ahumándolos como toda la vida, con madera de robles. Embutidos Cuello se encuentra en tiendas de alimentación, en supermercados Spar, en la propia fábrica y también hacen envíos por toda España. En Rozadas, en Vimenes, Embutidos Cuello. Llámales al 985 70 00 82. Radio Marca. Directo Marca Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Por saber y por sabor. Pablo Guisasola. ¿A que no sabes dónde he vuelto hoy? Donde solíamos gritar. 10 años antes de este ahora sin edad. Aún vive el monstruo y aún no hay paz. Y en los bancos que escribimos, medio oscuras sin pensar, todos los versos de giros con las faltas de un chaval aún están. Y aún hoy se escapan. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos y todas a Directo Marca Asturias. Hoy es lunes 6 de abril, la 1:07 de la tarde. Con este gol de Viñas, el Oviedo se impuso al Sevilla. Junto a la pelota Alberto Reina, dos jugadores ahí del Sevilla, merodeando el córner, la pone Reina, directo, buen balón, gol, 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 del Real Oviedo. No es un pájaro, no es un avión, es un toro. Goleador Pichichi, Federico Viñas. Pues así te contó Gallego el gol de Viñas ayer en marcador Asturias. Viñas, el futbolista de moda en el Real Oviedo. El tanto fue suficiente para los 3 puntos. Victoria en el Tartiere por la mínima en un partido en el que los de Almada terminaron sufriendo, pero tampoco mucho.
Se quedó el Sevilla con 10 futbolistas en la primera parte, poco después del tanto de Fede Viñas de cabeza tras un saque de esquina. Tuvo alguna ocasión el Oviedo para el 2-0 y el Sevilla en realidad solo al final, un centro desde la derecha creo recordar y poco más. La victoria esta jornada, eso sí, del Mallorca ante el Real Madrid 2-1, hace menos buena la victoria de los de Almada. Empataron, por cierto, ayer Deportivo Alavés y Osasuna 2-2, perdió el Levante esta jornada, perdió también el Elche esta jornada, así que la cosa se queda con el Oviedo con 24 puntos, 2 menos que el Levante, 5 menos que el Elche y a 7 del Sevilla, que marca la permanencia, el Sevilla. El Sevilla tiene un calendario complicado, después lo analizamos. El golaveraje, eso sí, con el Sevilla está perdido. Quedan 8 partidos, 24 puntos en juego. Próxima jornada tenemos un Real Sociedad Deportiva Alavés. El Alavés tiene 8 puntos más. Un Elche Valencia. Ojo, un Sevilla Atlético de Madrid. Después de la Champions para el Atlético de Madrid, que juega el martes, creo recordar, la ida. Y luego la siguiente semana tiene la vuelta. Así que va a estar condicionado el Atlético de Madrid frente al Sevilla. Tenemos un Mallorca Rayo Vallecano, el Mallorca con los mismos puntos que el Sevilla, tiene 7 más que el Oviedo. Y el Oviedo juega contra el Celta de Vigo el domingo a las 6:30. También eso es bueno para el Oviedo porque el Celta juega competición europea. Días antes y días después, tanto la ida como la vuelta. En medio el partido frente al Oviedo en Balaídos. Y dijo Almada ayer que el Oviedo está muy vivo. Que es verdad que está complicado, eso es innegable, pero al menos el equipo lo está luchando y no está perdiendo la cara. Seguir, escuchamos al míster. Nos den como quieran. Como te repito, nosotros tenemos que dar batalla y pelear hasta la última gota de sudor y hasta el último instante que tengamos del campeonato. Después veremos si nos da, pero con la actitud que mostramos hoy seguramente nos va a acercar a lo que queremos, que es entreverarnos más en el pelotón. Vuelvo a insistir, partido a partido y jugándolo como no fuera la vida permanentemente deportiva. Y bueno, tenemos que matarnos por esta afición que debe ser de las mejores del fútbol español. Sometimes it feels like my life's a battle, and I think I'm losing my mind when all that surrounds me is made of shadows. Todavía quedan 9 partidos, que quedan 27 puntos en juego, que es verdad que esta semana ha sido más complicada por el empate que sufrimos en casa en los últimos minutos, por la derrota en casa del líder haciendo un buen partido. Nuestros rivales han ganado y nos hemos distanciado, pero bueno, todavía queda mucho. Creo que, se lo decía a los chicos esta semana, creo que habrá un giro de guión todavía. Si hacemos las cosas bien, los tramos de calendario que tenemos ahora son más favorables a priori. Tenemos esa necesidad también de reencontrarnos con nuestra afición, con nuestra gente, una victoria y seguir mirando hacia adelante. Queda muchísimo. Tenemos ese convencimiento ahí dentro. Bueno, pues ve que se ha producido una conversación en el vestuario. Borja Jiménez sigue creyendo en las opciones del Sporting para meterse en playoff y esperemos que también el vestuario, y esperemos sobre todo que esa creencia pues esté reforzada, se refuerce hoy con una victoria del Sporting frente a la Real Sociedad B, porque hoy tenemos partido a las 8:30, te lo contamos a las 8:15 en Marcador Asturias, desde las 8:15. Con las bajas de Mamadou Lum, de Cuenca, de Andrés Ferrari, Nacho Martín y Kevin Vázquez. Veremos si repite la alineación con Guille Rosas, eso sí, como titular. Llega una Real Sociedad B con muchas bajas. El Sporting está ahora mismo a 11 puntos del playoff, que se dice pronto. Quedan 27 contando el partido de hoy. Si gana se va a quedar noveno en la clasificación a 8 puntos del sexto clasificado. Quedarían en ese momento 24 puntos en juego. Después sería el Burgos a domicilio, por lo que podría meterse a 5 puntos en el mejor de los escenarios, con 21 puntos en juego. Eso sí, siempre y cuando el Castellón no gane sus 2 próximos partidos. El Castellón juega hoy contra el Granada. En fin, que el Sporting debe ganar hoy al filial de la Real Sociedad,
sacar también su orgullo y competir hasta el final. Porque lo que quiero decir es que tanto la permanencia para el Oviedo como el playoff para el Sporting es casi imposible. Pero oye, si van ganando sus partidos, ojalá podamos llegar con emoción hasta el final, que lo vas a agradecer tú y lo vamos a agradecer nosotros. Seguro que cualquiera de vosotros firmaría llegar con opciones hasta el final. La 1:14 de la tarde. Venga, vamos ya con el resto de titulares de la jornada. Adarsa, concesionario y taller autorizado Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés, patrocina los titulares de la jornada. Seguimos la 1:15 con Borja Fernández hoy al frente de la técnica y con Gabriel Gallego, que se incorpora en este momento con nosotros. Hola Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Guisa? Muy buenas. Buenas, muy bien. Francamente bien. Olé. Qué bueno. Qué raro se me hace verte hoy con estos auriculares. Escucha, es mucho más cómodo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes por qué lo hago? Saludamos, ¿eh? Saludamos también a nuestros espectadores, por supuesto a nuestros oyentes en el 101.7, en el 105.0, en cualquier parte del mundo a través de nuestra app y en el reproductor que también está alojado en la página web en Killer Asturias, pero también saludamos a nuestros espectadores. Y ese, no sé, porque me veo mejor, así se me ve todo el pelo y tal, y es que con los cascos es como que se me aplana y entonces me veo peor y aparte que uno tiene mucha mejor movilidad con los auriculares. Ayer que te estaba viendo, ya los llevabas ayer en la Sí. retransmisión. Me estaba fijando y digo, que no me está escuchando porque, claro, no son de color negro, si vas de oscuro pues se te camuflan. Sí, sí. Diferente, te veo diferente. He de decir que como ha sido capricho mío, esto lo he financiado yo, ¿eh? O sea, no me pidas tú lo mismo, porque esto lo he financiado yo, porque te veo venir. Pues yo que te iba a pedir unos auriculares como esos, así. Claro, no, ya claro, y modernillos que y pague tal. la radio, claro, no. Esto lo he pagado yo a título Son personal. además de estos de fácil, ¿cómo Son- es? escucha, Difícil no, enredo, pero ¿no? a tanto no llega. Pero son de 5 metros y estoy encantado porque me los puedo llevar también a casa y como yo tengo una casa pequeñita, no puedo ver la televisión al volumen que yo quisiera, porque es que yo directamente, por ejemplo, cuando veo una película no puedo escuchar, porque mi mujer no me deja subir el volumen porque está durmiendo la niña pequeña, la peque. Y entonces ahora con estos auriculares, porque como mi televisión tampoco tiene Bluetooth, ahora con estos auriculares puedo meterlos directamente a la tele y ya puedo escuchar y puedo enterarme de la película. Oye, pues mira, es buena idea. No, igual. es un- Me he lo matado apunto. dos pájaros de un tiro. Me lo apunto porque me pasa lo mismo cuando se quedan durmiendo a mitad de película. ¿Con qué vamos, Gallego, después de el speech de auriculares? Pues tenemos mucho, ¿eh? Mucho que repasar. Quizás no tanto como otros lunes, porque sí que verá que este fin de semana no ha habido competición, por ejemplo, para el telecable hockey, tampoco ha habido balonmano. Sí que hemos tenido baloncesto, gran victoria de la Limerca, ha habido baloncesto ayer en el Palacio de los Deportes, en un interesante partido y sobre todo muy emocionante, ¿no? Un encuentro que disputó el conjunto Carballón frente a Lucentum Alicante, que se decidió en la última jugada. Y por supuesto hablaremos de fútbol, porque ha sido un gran fin de semana para el Limerca Oviedo y también para el Real Avilés, después de varias semanas sin conseguir la victoria, y en el equipo de Lolo Escobar conseguía ese ansiado triunfo. Así que de todo ello hablaremos en los próximos minutos. También hablaremos con un protagonista del fútbol asturiano, también hablaremos del buen momento que vive, sobre todo después de este fin de semana, el Marino de Luanco. Hablaremos con el míster, con Sergio Sánchez. Así que venga, mucho que repasar. Comenzamos hablando de fútbol y como siempre lo hacemos de la mano de Grupo Rosu. Repasamos el fútbol asturiano con la colaboración de Grupo Rosu.
Y comenzamos hablando del Real Avilés, que como decimos sumó este fin de semana un importante triunfo en su lucha por la permanencia en Primera Federación. El conjunto de Lolo Escobar se impuso al Ourense por 2-1 en un partido que además se le puso cuesta arriba en el minuto 13 con un tanto de Martín Ochoa para el conjunto gallego. Ese fue el 0-1. En el 45 Uzkudun haría el 1-1 y en el 66 Kikala Bari haría el definitivo 2-1 para el equipo que dirige Lolo Escobar. A ver, estoy muy contento, pero sinceramente no por mí. La verdad es que estoy contento por el club, por las caras de que lo está pasando muy mal mucha gente y estoy contento por ellos, por los jugadores lo primero, luego por Miguel, Antonio, por Diego, por Pedro, o sea, la gente del club que lo está pasando mal y me alegro muchísimo por ellos. Yo vengo con mucha menos carga y soy menos importante, digamos, en cuanto a lo anímico. Ellos sí que creo que necesitaban esto y muy contento de haberlo conseguido. Ha sido una victoria que dice Lolo Escobar, ha sido una liberación para el vestuario, para él y sobre todo para toda la afición. Era una liberación que lo necesitábamos muchísimo y luego también tú hablas de cambio, es aquí, vamos a cambiar. Esto es un punto de inflexión. Si tú no ganas, no hay punto de inflexión. Entonces creo que el resumen es lo que has dicho. Creo que esto va a cambiar, lo primero, la energía y esperemos darle continuidad porque ahí están todas nuestras posibilidades. Y tanto que quiere darle continuidad a Lolo Escobar pensando en lo que viene, pensando en el resto de finales que tiene el equipo avilesino por delante. En cualquier caso, esta victoria le da mucha confianza al equipo blanquiazul. Son 7 finales, vamos a ir una a una porque hacer planes de futuro, como dije cuando llegué, no vale para nada. Ahora vamos a jugar contra Osasuna B y vamos con todo a intentar jugar otra final, a intentar que estemos con menos ansiedad, a que juguemos mejor al fútbol y a que sigamos recibiendo poco peligro porque creo que ahí está nuestra mejora. Uno de los protagonistas en este partido del Real Avilés fue Kikala Bari, que como decimos con el segundo tanto le dio la victoria al conjunto blanquiazul. Un Kikala Bari que después del partido ante los micrófonos de Radio Marca Asturias decía que tenía muy buenas sensaciones. Pues la verdad que muy buenas. Tenía muchas ganas, llevamos muchas semanas sufriendo y creo que el equipo lo merecía. Y la verdad que estamos muy contentos y ahora con ganas de más. Bueno, el equipo venía muchas semanas haciendo cosas bien. Es verdad que bueno, hemos tenido también muy mala suerte, igual que la primera vuelta pues tuvimos buena suerte en muchas ocasiones y en muchos partidos y ahora pues estamos teniendo pues en contra. Y la verdad que bueno, estamos muy contentos porque bueno, llevamos trabajando muy bien desde hace mucho tiempo y no llegaban las victorias y ahora pues bueno, hay que encadenar buenos resultados para conseguir el objetivo. Un Kikala Bari que además tuvo un papel protagonista en el partido, como decimos, con gol y también en la asistencia del tanto previo. La verdad es que sí, muy contento. Desde que ha llegado el míster, pues en ese sentido estoy muy contento. Está dando mucha confianza y estoy muy agradecido de que me la dé y yo de que haga buenos partidos. ¿Y qué ha significado también para Kikala Bari la llegada del nuevo entrenador, sobre todo el relevo que hubo en el banquillo? Bueno, creo que son entrenadores diferentes. En mi caso, pues bueno, se ve que el míster pues confía más en mí, Lolo. Y con Dani, pues bueno, tampoco no tengo nada malo que decir de él, sin más que bueno, que al final pues hay gustos y bueno, en mi caso pues se ve que no era del todo. Pero también es verdad que bueno, siento que he crecido muchísimo con él y ahora pues el trabajo que hizo él conmigo desde el principio de temporada hasta ahora pues se está viendo que está haciendo buenos partidos. A todos los efectos, victoria revitalizante para el Real Avilés, un conjunto avilesino que ahora mismo con este triunfo se coloca con 37 puntos, pero no evita que la permanencia siga, en este caso el descenso esté ahora mismo a la misma distancia que como empezó la jornada. Tiene el Real Avilés 37 puntos y tiene el Guadalajara ahora mismo 35, después del resultado de este fin de semana que venció el conjunto de Guadalajara al Racing de Ferrol. Tiene el Guadalajara 35, el Ourense 34, el Cacereño 31, Osasuna Promesas 30 y colista el Arenteiro con 26 puntos. Entre la zona roja y el Real Avilés encontramos al Talavera de la Reina que tiene
al igual que Guadalajara, 35 puntos. Así que el Real Avilés que coge, bueno, pues cierta distancia al menos porque suma a un equipo a la pelea como es el Talavera de la Reina, que pasa a esa 15ª posición. El Real Avilés que ya mira su siguiente encuentro, el conjunto de Lolo Escobar se enfrentará este fin de semana, lo hará el sábado a las 4:15 en Tajonar, a Osasuna Promesas, a Osasuna B, al filial del conjunto rojillo, un equipo que ahora mismo es penúltimo con 30 puntos, así que un partido importante para el equipo que dirige Lolo Escobar. Todo esto en cuanto a Primera Federación. Bajamos un escalón, hablamos de Segunda Federación, de un Real Oviedo Vetusta que este fin de semana sumó un empate, sumó un punto tras igualar 0-0 en el Requesión a Numancia. 0-0 fue el resultado final en este encuentro disputado en el campo número 1 del Requesión, y un encuentro que describe de esta manera el técnico del filial del Real Oviedo, Roberto Aguirre. Para nosotros no fue incómodo porque lo tuvimos muy controlado, sobre todo desde la posesión, desde tener el balón. Lo que pasa es que fue un partido donde no fuimos capaces ni en la posesión de balón de traducirlo en situaciones de peligro, de las llegadas a 3/4 área rival. Un Roberto Aguirre que también ha hablado sobre la desventaja que cada vez es mayor con respecto al primer clasificado, con respecto al Deportivo Fabril. Esto ha dicho precisamente el técnico del conjunto petense. Hombre, tendría que pinchar el Fabril y mucho. La verdad es que, bueno, nosotros tenemos que seguir y ya veremos qué pasa en los otros campos. Pero bueno, es el primer puesto a nosotros se nos complica. Lo que pasa es que tenemos que intentar seguir en una línea de sumar puntos, de bueno, estar hasta el final, hasta que nos agoten las posibilidades matemáticas del primer puesto y bueno, quedar lo más alto posible. Pues las palabras de Roberto Aguirre tras este empate sin goles frente al Numancia, un Real Oviedo Vetusta que es segundo con 54 puntos, ahora mismo a 9 del Deportivo Fabril. Zona de playoff la completa el Ourense con 48 puntos, cuarto la Gimnástica Segoviana también con 48 y quinto el Real Ávila con 47 puntos. 47 puntos, el más inmediato perseguidor en esa zona de playoff es el Coruxo con 45 puntos, que está a 9 del Real Oviedo Vetusta. El conjunto Carballón que mantiene esa diferencia de 9 puntos cuando restan ahora mismo en Segunda Federación 4 jornadas, con lo cual ya podríamos decir que prácticamente tiene pie y medio en ese playoff de ascenso, todo un gran objetivo, ¿no? Podríamos decir, para el Real Oviedo Vetusta, que para ser un recién ascendido a Segunda Federación, la verdad que es una gran temporada la que está haciendo el equipo de Roberto Aguirre. Más partidos en Segunda Federación para los nuestros. Seguimos hablando en este caso de lo que hizo el Langreo, que se impuso, además en el Adolfo Suárez, lo hizo a domicilio 1-2 al Real Ávila. Un partido que decantó Borja Vicente para el conjunto langreano en el primer minuto de juego. En el 41 Adrián Carrión igualaba la contienda para el Real Ávila y en el 91 Juan López rescataba la victoria, rescataba ese segundo tanto que le dio el triunfo al equipo de Manel Menéndez. Lleva 19 puntos de los últimos 24 disputados. Gran reacción del conjunto langreano tras la llegada de Manel Menéndez. Un Langreo con esta victoria se coloca 12º con 39 puntos. Un puesto más abajo, en Segunda Federación, 13º en zona de play-out, encontramos al Marino de Luanco. El equipo luanquín este fin de semana se impuso y además lo tenía a domicilio 1-2 en Ovao frente al Coruxo, en un partido en el que empezó ganando el conjunto gallego con un tanto de Xavi Cidre en el minuto 5, igualó Marcos Segado en el 21 para el Marino de Luanco y luego ya en la recta final Óscar Fernández haría el definitivo 1-2 para el equipo que dirige Sergio Sánchez, el técnico del Marino, con el que hemos quedado y que seguramente podamos charlar en los próximos minutos. Bueno, pues esto en cuanto al Marino de Luanco, como decimos, en zona de play-out. Más abajo, en zona de descenso, encontramos a Lealtad de Villaviciosa, que este fin de semana sumó una importante victoria. Además, victoria muy trabajada en la Eragudina, en casa del Atlético Astorga por 3-4. En todo un partidazo que decantó Jaime Felgroso en el minuto 33, en el 0-1, en el 0-2 llegó en el minuto 40, obra de Nico Pereira, el 0-3, obra de Omar Hernández y el 0-4 de nuevo
Jaime Felgroso en este caso en el 58. Tenía el Lealtad de Villaviciosa una renta más que considerable de 4 tantos y sin embargo en la recta final, en la última media hora, el Atlético Astorga apretó. En el 60 Ángel Cerveró hacía el 1-4, en el 66 el 2-4 fue obra de Albertín Pérez y en el 72 se ponía la cosa apretada con un tanto de Jesús Jiménez, como decimos, en ese minuto 72. Ya el resultado no se movería más y la victoria se volvería para Villaviciosa. Vamos a escuchar al técnico del Lealtad de Villaviciosa, Jorge Fernández. Creo que la primera hora fuimos claramente superiores a la Astorga, dentro del contexto del partido que requería mucho juego directo, ganar segunda jugada, disputas, duelos. Creo que estuvimos realmente bien en eso, que hicimos lo que había que hacer. Y bueno, pues luego además estuvimos con el acierto que no tuvimos otros días y bueno, conseguimos ponernos con esa ventaja de 4 goles y bueno, pues fruto de ello nos pusimos un poco nerviosos, la situación en la que estamos, no gestionamos bien los 15 minutos posteriores al 0-4 y bueno, pues casi acabamos desperdiciando una ventaja de 4 goles. Un Lealtad de Villaviciosa que, a pesar de esta victoria, sigue metido en problemas, sigue ahí estando en una zona delicada y con difíciles ahora mismo posibilidades, ¿no?, para lograr la permanencia. En cualquier caso, dice Jorge Fernández que su equipo no se va a rendir. Nosotros vamos a tratar de competir hasta el último día, sea cual sea la situación, y bueno, vamos a intentar, como digo, dar una buena imagen hasta el último día, ser un equipo competitivo, igual que lo estuvimos siendo todo el año, y bueno, pues a ver si en estas últimas jornadas tenemos ese acierto de cara a portería rival como tuvimos esta semana contra la Astorga y podemos acabar la temporada con los máximos puntos posibles. Pues las palabras de Jorge Fernández, que tiene Lealtad 17º con 27 puntos, a 9 puntos ahora mismo a 11 puntos ahora mismo del Marino de Luanco, que es el que marca la zona de play-out. Y ahora sí, ya tenemos con nosotros al míster del Marino del Luanco, Sergio Sánchez. Míster, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Sergio, victoria revitalizante, ¿no? Victoria importante en lo anímico y también, por supuesto, en lo clasificatorio. Sí, ambas cosas. Cumple la función en este caso. Creo que ha sido un chute de fe y de energía de cara a afrontar lo que aún nos queda y sobre todo, bueno, lo necesitábamos por la urgencia de puntos, por los resultados que se habían producido en la jornada y porque a veces pues el discurso y mantener la fe cuando estás haciendo las cosas bien y compitiendo pero los resultados no salen y tienes un poco el factor del azar en contra, es difícil pues seguir manteniendo esa fe. Lo hemos hecho, ha aparecido esa victoria que buscábamos y que nos da pues esa esperanza de mantenernos con energía hasta el final y luchar por ese objetivo en estos 4 últimos partidos que quedan. Además, Sergio, una victoria muy trabajada, ¿eh? Victoria además a domicilio, que siempre son más complicadas de conseguir. Victoria que además, después de haberos respuesto al tanto inicial del Corucho, me imagino que sabe mejor, ¿no? Un triunfo así. No conozco casi ninguna victoria que no sea trabajada, ¿no? Sino que Ya. se cuente a lealtad, que escuchaban ahora antes a Jorge, cuando te pones por delante y aparece esa psicología que a veces es difícil de explicar, pero el que juega, el que entrena se da cuenta que aparece ese factor que se llama miedo a ganar. Cuando tienes una renta y no quieres perderla, te empiezas a encoger porque tienes miedo a arriesgar y cuando en cambio vas por detrás en el marcador parece que juegas mejor, que te sueltas, porque esa es la realidad, la psicología del deporte, del rendimiento y de la competición es esa. El que sepa gestionarla pues tiene muchísimo ganado, pero a todos nos pasa en un momento dado y en partidos diferentes y la verdad que sí, en nuestro caso el recibir un gol tan pronto nos soltó porque al final a pesar de que recibes un mazazo pronto pero te ayuda a ir por detrás en el marcador y soltarte y tuvimos nuestros mejores momentos y una vez que conseguimos el empate parece que nos encogimos un poco sobre todo con el balón y dimos más posesión a lo que es el Corucho, pero sin generarnos ocasiones de peligro. Luego en la segunda parte creo que equilibramos
esa circunstancia teniendo más balón, arriesgamos más, sabiendo que en ese riesgo pues puede existir el inconveniente de cualquier pérdida de inicio que te pueda generar gol, pero es en lo que creemos, lo que yo quiero inculcarles, que al final cuando juegas a este juego tienes que asumir ciertos riesgos si no quieres hacerte pequeño, y bueno, el resultado al final nos favoreció con esa jugada de estrategia en una salida de un córner que tenemos bien estudiada por parte de Pablo, y a partir de ahí pues gestionar un poco el resultado. Sabíamos que el Coruso como local y según se juega tenía al ir por detrás en el marcador que dominarnos, pero supimos gestionar esos momentos y al final traernos la victoria para el banco. Eso te iba a decir, mister, que cómo fue un poco esa gestión, sobre todo desde el banquillo. ¿Qué les decías a los jugadores? Porque, claro, teníais enfrente a un equipo que jugaba en casa, con el calor de la gente, que estaba mirando además para arriba, tratando de apurar esas opciones para meterse en playoff, y sin embargo en el 72 os veis ahí con esa ventaja. ¿Cómo se gestiona eso ante un equipo que como decíamos, sabíais que iba a ir hacia el ataque? Se gestiona la adrenalina que te da el hecho de ponerte por delante y verte tan cerca de conseguir 3 puntos. Evidentemente te da una energía extra que con un empate parece que no te van las piernas, y después parece que no es que vueles, pero asumes el hecho de que te puedan llegar a dominar. Evidentemente el equipo que juega como local y va por detrás en el marcador y que tiene que arriesgar para conseguir el empate, pues a través del orden. Luego los últimos minutos evidentemente siempre tienes que esperar y salir a la contra para en una transición poder aumentar el marcador y tener más renta. Tuvimos nuestras oportunidades de hacerlo, no fuimos capaces a beneficiarnos de ellas, y después pues siendo como siempre muy ordenados, muy concentrados, muy disciplinados en defensa, sobre todo cuando conseguían progresarnos y nos estresaban en ataques al área, bien a través de centros laterales, y esa disciplina pues al final que nosotros tenemos de siempre, de ahí los números en los goles recibidos, supimos gestionarla, y aparte yo soy por ejemplo un entrenador que no me gusta dar mensajes en el hecho de por ir ganando. A veces utilizamos línea de 5 y no me gusta, si estamos utilizando de 4, pasar a 5, porque es un mensaje que das al equipo de defender, que es lo que toca, porque al final si has defendido bien y has iniciado el partido con 4, a pesar de que quizás para aguantar y sostener esos envites del rival sea bueno, creo que los mensajes al final de ir hacia atrás no me gusta dárselos al equipo. Entiendo que puedes defender bien de la misma manera que jugaste todo el partido, y tienes que tener claro siempre que una cosa es defender, pero nunca te puedes olvidar de presionar y de elegir los momentos en los cuales no impidas la progresión al rival, ¿no? Me imagino, mister, que hayan sido también semanas complicadas, ¿no? Para el equipo, sobre todo por los resultados, que no acaban de salir. Fue un mes de marzo que se hizo seguramente en Miramar bastante largo, con 3 derrotas, 2 empates. Luego, claro, vas a Ovao, se te ponen por delante. Esta victoria, Sergio, ¿cómo de importante es, sobre todo para el ánimo del equipo? Mucho para el ánimo, mucho. Luego de nada sirve una victoria con todo lo que queda por delante. Claro. No te ha salvado, no es la definitiva, no es la que te permite ya estar tranquilo, te permite seguir viviendo, te permite tener una energía extra y fe. Al final tienes que tener fe, te permite seguir creyendo en lo que haces. Creo que estaba siendo muy injusto el fútbol con nosotros. La prueba de que en casa no salían los resultados, pero tener 3 partidos 0-0, con los 3 tener un penalti a favor y fallar en cada uno de ellos un penalti, creo que eso no es muy normal, y nosotros lo hemos hecho. Entonces al final estaba siendo un poco injusto el fútbol con nosotros, con lo que estábamos planteando, luchando y peleando, porque este equipo al final ha competido casi todos los partidos, pero por lo que sea, por un factor u otro, hay veces que esto es un juego y el azar evidentemente no lo vamos a negar que existe, y bueno, había cosas que hacíamos mal, otras que hacíamos bien, y a veces los resultados no tienen mucho que ver ni con lo uno ni con lo otro, porque son episodios aislados que ocurren en el juego, y en ese sentido no habían caído de cara. Ahora pues esa energía de ganar fuera de casa y de verte ahí que puedes luchar, pues nos da la posibilidad de afrontar estos 4 partidos con otra mentalidad y otras ganas. También tenemos la suerte de que a día de hoy se acabara el campeonato, pues a pesar de estar virtualmente en posiciones de play-out, como tenemos los mejores números
de los grupos de segunda red, pues ni siquiera lo jugaríamos. Por lo tanto, es muy importante hacer nuestro camino, no mirar lo que hagan los demás, sino seguir sumando, hacer el mayor número posible de puntos, porque incluso aunque estés en esas situaciones, pues quizás la fortuna nos enría de todo eso que se nos negó al principio. Ahora en esta última parte igual nos viene la recompensa de todas las cosas que hemos hecho bien y que no habíamos recogido. Próximo partido en Miramar, frente al segundo clasificado, derbi asturiano frente al Real Oviedo Vetusta. ¿Qué rival, qué partido te esperas? Un Real Oviedo Vetusta que ahora mismo está ahí en una mala dinámica, así todo sigue segundo, prueba de que hizo las cosas muy bien hasta este momento, pero está ahora mismo, después de varias jornadas consecutivas sin ganar. ¿Qué rival y qué partido te esperas en Miramar, mister? Pues un rival complicadísimo, sigue vivo aún en su lucha por intentar asaltar ese primer puesto, aunque se le antoja ahora muy difícil por la distancia que ha conseguido el Fabril. Hubo de reponerse una baja muy sensible, evidentemente que su delantero con unos registros goleadores increíbles, aún así a pesar de esa pérdida mantuvo ese pulso con el Fabril. Es un equipo que compite muy bien, que juega al fútbol muy bien, que está muy bien organizado. Ahora mismo le pillamos en una mala dinámica porque para ellos es extrañísimo una dinámica así, porque venían prácticamente de ser imbatibles y con una racha increíble para el fútbol o la categoría en la que estamos, y nos lo van a poner muy complicado. Lo que pasa es que nosotros esperamos tener el apoyo incondicional de nuestro público, que sea ese jugador número 12, 13 y 14, porque vamos a necesitar empujar mucho, tener una energía extra para derrotar a un rival así. Y ahora, pues, visto los resultados, está claro que los que estamos por la zona baja luchamos por sobrevivir, los que están en la zona alta luchan por una comodidad extra y vivir mejor, y creo que se tiene que imponer esa energía, ese ímpetu al fútbol, y a veces no solamente se ganan con buenas ideas y buena organización, sino que esa agresividad y esa energía extra en esta categoría que está tan igualada, a pesar de los buenos resultados del Vetusta, pues se tiene que ver que nosotros necesitamos mucho más la victoria que ellos, y tenemos que dar ese extra de más y hacer de Miramar estos dos partidos que tenemos en casa un fortín con el apoyo de nuestra afición. Desde luego, eso será ya el domingo a las 5 de la tarde frente al Vetusta. De momento, mister, a celebrar o a disfrutar de esta victoria, revitalizante cuando menos en lo anímico, también en lo clasificatorio, pues sí, prueba de ello también es que a pesar de que el Marino está en puestos de play-out, pues así todo, sois el mejor equipo de esa posición, lo cual os evitaría jugar ese play-out. Sergio Sánchez, como siempre, gracias por atendernos y sobre todo, pues enhorabuena por ese último triunfo. Gracias a vosotros por la llamada. Un saludo. Un abrazo para Sergio Sánchez, el técnico del Marino, que es 13º con 38 puntos, un puesto por encima y un punto por encima del Sarriana, uno de los equipos a los cuales también se va a tener que enfrentar en esta recta final. Recordemos, Langreo, 12º, 39 puntos, 17º en Lealtad con 27 puntos. Esto en cuanto a segunda federación. Bajamos un escalón, hablamos ahora de tercera federación, de una jornada que ya se inició el jueves, continuó el viernes con un partido, y ayer domingo tuvo lugar el último encuentro. El jueves, varios partidos: Tuilla 3, Llanes 2, Navarro 2, Gijón Industrial 1, Mosconia 1, Covadonga 2, Lentregu 0, Llanera 1, Colunga 0, Avilés Estadio 0, Caudal Deportivo 4, Lenense Pronastur 1, Club Siero 2, Praviano 3. El viernes se disputó en La Cruz el Ceares 0, San Martín 1, y ayer en Mareo el partido que cerró la jornada, la goleada del Sporting Atlético 7-0 ante el colista, ante el Real Titánico de La Viana. La tabla que queda de la siguiente manera, con el Llanera líder con 76 puntos, segundo el Covadonga con 68, tercero el Sporting Atlético con 58, cuarto el Caudal con 54 y quinto el Mosconia con 48 puntos. El más inmediato perseguidor a ese quinto puesto de playoff es el Entregu con 45 puntos, séptimo el San Martín con 42, Colunga octavo con 38, con 36 Ceares, también el Praviano tiene 36, décimo el Praviano, Llanes undécimo con 34, duodécimo el Club Siero con 32, décimo tercero Avilés Estadio con 31, décimo cuarto el Navarro con 27, décimo quinto el Lenense Pronastur con 25, zona de descenso, todavía en la pelea el Tuilla y el Gijón Industrial, ya descendido el Real Titánico de La Viana.
que está ahora mismo a 14 puntos. Restan ahora mismo por disputarse 15, bueno, virtualmente descendido, como decimos, a Primera Astur Fútbol. Esto en cuanto al fútbol masculino. En fútbol femenino, este fin de semana nos ha dejado la derrota del Real Oviedo en Primera Federación en Valdebebas frente al Real Madrid. 2-0 fue el resultado final, ese triunfo del conjunto blanco, un Real Oviedo ya descendido. Escuchamos las palabras del técnico del conjunto betense, escuchamos a Andrés Clavijo. Partido en donde el equipo una vez más ha hecho un esfuerzo tremendo y nunca ha bajado los brazos, se ha enfrentado a un gran rival, donde el rival ha tenido que encontrar el talento y la calidad individual de sus buenas jugadoras para poder abrir el marcador, ¿no? Ya llegando a la finalización del primer tiempo y donde el equipo ha tenido sus posibilidades, pero sobre todo ha estado metido en el partido siempre, lo ha intentado. Las palabras de Andrés Clavijo tras esta derrota del equipo obetense. Todo esto en cuanto al fútbol. Cerramos ya el capítulo del Deporte Rey y abrimos la persiana polideportiva. Toda la actualidad polideportiva consideraría el Pigüeña, la mejor gastronomía de Gascona en la capital del Principado. Y arrancamos el repaso al polideportivo hablando de baloncesto. Y siempre que hablamos del Oviedo Baloncesto, de la mano de una buena cerveza en Gascona. Cervecería Sergut en Gascona patrocina la última hora del Oviedo Baloncesto. Un Alimerca Oviedo Baloncesto que ayer disfrutó de una nueva victoria en el Palacio de los Deportes. Lo hizo frente al Lucentum Alicante 76-74 en un gran partido del equipo de Javi Rodríguez, especialmente después del descanso. Gran actuación de Mark Stowns con 27 puntos y 38 de valoración. MVP de la jornada, el bueno del dominicano, y también gran papel de Greg Parham con 17 puntos y 10 de valoración para el estadounidense. Tras el partido ha hablado Javi Rodríguez, que ha hablado de esta manera de lo que fue el encuentro. Sabíamos de la dificultad y no hemos entrado bien, en el partido. En el segundo cuarto hemos mejorado el nivel de intensidad, hemos encontrado jugadores que han subido el tono y bueno, por una decisión no muy acertada al final nos vamos 7 abajo, que es lo mejor de la primera parte fue el resultado, ¿no? Así que a partir de ahí sí que la segunda parte sí que se ha visto al verdadero Alimerca Oviedo, donde hemos jugado con los 3 pequeños, donde hemos subido el nivel de intensidad, con Raúl al 4, hemos hecho un muy buen trabajo en el 1 contra 1, en el bloqueo directo, todo lo mal lo no bien que no habíamos hecho en el primer cuarto lo hemos hecho en el tercer cuarto y al final del partido pues bueno, hemos mantenido una ventaja más o menos cómoda de 10-12 puntos. Con la de ayer ya son 7 victorias consecutivas. Nunca antes el Alimerca Oviedo Baloncesto había conseguido 7 triunfos de manera seguida en Primera FEP. Sobre ese buen momento también se ha pronunciado el técnico de Porriño. Creo que eso es mérito obviamente de los jugadores, del trabajo diario que hacen, de creer en lo que planteamos, de creer en el staff, de creer en ellos mismos, en sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, al final siempre es una consecuencia de lo que tú haces, ¿no? Y llevar 7 victorias, que es algo increíble, es por lo bien que lo has hecho durante mucho tiempo. Entonces, bueno, estamos en un momento bueno, un momento de confianza. Obviamente las victorias te dan confianza, pero no nos puede dar más que confianza, ¿no? A partir de ahora ya a descansar esta tarde o no, y mañana ya a pensar otra vez en el partido siguiente contra Fuenlabrada, que es otro rival con muchísimo talento y que nos pondrá las cosas difíciles otra vez en el Palacio. Ya piensa el Alimerca Oviedo Baloncesto en ese partido frente a Fuenlabrada. Será este sábado a partir de las 6 frente a Flexicar Fuenlabrada. Por cierto, ya están las entradas a la venta en la web del Alimerca Oviedo, en www.oviedobaloncesto.com. Y sobre el apoyo, sobre el Palacio y el ambiente que se está viviendo en el reducto obetense, también se ha pronunciado Javi Rodríguez. Desde el primer día. El Palacio
tenemos la gran suerte de tener un campo donde pueden venir y vienen solamente 4.000 y pico personas, y nuestro objetivo es que cada día seamos más, que cada día venga más gente a ver un espectáculo. Yo he sido otro espectáculo. Habiendo perdido, si hubiésemos perdido, hubiese sido un espectáculo. No lo digo por nosotros, sino lo digo por el baloncesto en general. Aquí se está viendo muy buen baloncesto y es un gran espectáculo en el que cada día la gente viene a disfrutar. Entonces, por eso hoy me alegro por la victoria, para que, bueno, voy a hacer un poquito más feliz a toda la gente que ha venido de Palacio, y sobre todo animar a que más gente venga a disfrutar del Oviedo Baloncesto. Una Limerca Oviedo Baloncesto que cierra la jornada en cuarta posición con 16 victorias y 11 derrotas. Sí que es cierto que está un poco desvirtuada, porque en una competición impar todavía tiene equipos por debajo que tienen el mismo número de victorias, pero por el número de derrotas, que cuentan un punto. Por eso está la Limerca Oviedo Baloncesto por encima. Movistar Estudiantes tiene las mismas, es quinto, y Inverredi Guipúzcoa es sexto, también con 15 victorias, aunque eso podría cambiar en caso de que sube una victoria en ese partido que tiene todavía pendiente. Todo esto en cuanto a primera FEP. Bajamos en escalón, hablamos de segunda FEP y lo hacemos de la mano de Mucho Dulce. Confitería Sebastián nos trae la última hora del Círculo Gijón. Un Círculo Gijón Baloncesto que este fin de semana se complicó la vida por la permanencia. Ya lo tiene muy complicado después de perder en casa de Castillo de Gorraiz por 83-81. Sobre esta derrota ha hablado el técnico del conjunto gijonés, Nacho Galán. Es un partido duro de perder porque hemos jugado bien, hemos contenido algunas de sus mejores acciones que nos esperábamos, sobre todo en el segundo y en el tercer cuarto, y ha sido un poco cruel porque yo creo que hay dos aspectos que son claves en la derrota de hoy. Uno es los fallos desde el tiro libre. Hemos hecho un 56% en tiros libres, que evidentemente está muy lejos de lo que se necesita para ganar un partido tan apretado como este. Y en segundo lugar, pues que nos ha podido la responsabilidad. Hemos fallado muchas canastas debajo de la... Estaba el Círculo Gijón Baloncesto pendiente de lo que hacía después Jaén Paraíso Interior, porque una victoria de Jaén ya les precipitaría a tercera FEP, y sin embargo el Jaén cayó, así que todavía tiene opciones el Círculo Gijón, remotas eso sí, de lograr la permanencia en segunda FEP. Tiene 5 victorias, 19 derrotas, está a 2 victorias de ese puesto que daría opción a jugar un play-out por la permanencia. Esto en cuanto, bueno, sobre esa situación tan delicada que vive el conjunto gijonés también se ha pronunciado Nacho Galán. Todavía estamos con vida, es curioso, nosotros somos ahora en este momento colistas y ellos son penúltimos, y sin embargo nosotros todavía tenemos matemáticamente opciones que evidentemente pasan por ganar los 2 partidos que nos quedan y que Jaén pierda los 3 que le quedan a día de hoy. Por lo tanto, vamos a seguir mientras haya opciones trabajando y luchando para conseguir esa posición que nos dé permiso y que nos dé paso a jugar el play-out, y hasta que eso no desaparezca, esa posibilidad, pues vamos a seguir intentándolo y trabajando. Reconocemos que es muy difícil, ya estaba muy difícil cuando iniciamos esta serie de últimos partidos, pero hoy aún lo está más. No hemos tenido baloncesto femenino en Liga Femenina 2, tampoco hemos tenido rugby para el Pasec Belenos, ni hockey para el Telecable, también ha habido parón en balonmano, pero sí que hemos estado pendientes del ciclismo, del Tour de Flandes, donde el ciclista de Movistar Team, Iván García Cartina, terminó en el puesto 40. Por su parte, Hugo de la Calle, del Burgos Burpelet, quedó en la posición 97 en ese Tour de Flandes. Y como cada lunes, nos encanta irnos a nuestro centro de formación de referencia en Asturias, que no es otro que Agorastur Formación, donde poder formarte y buscar una salida profesional, ya sea con cursos, con FPs, ya sea ayudándote a preparar oposiciones, en fin, mucho que repasar y mucho que hablar con nuestros amigos de Agorastur Formación, ¿verdad, Chela? Claro que sí, hablar del centro de formación Agorastur es hablar de garantía, de calidad y de confianza en todo el equipazo que forma esta empresa. Y uno de ellos, al mando, está Fernando Barboya. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenos días, Chela, buenos días. Bueno, hay muchas cosas interesantes las que vamos a tratar, pero claro, hablar de FP es hablar de Agorastur Formación, porque vosotros al final dais mucha calidad, ¿no? En este tipo de formaciones, Fernando, que yo creo que ahora mismo, ya lleva años, pero ahora mismo está a la orden del día.
Sí, a ver, la formación profesional pues cada vez tiene más alumnos, cada vez se necesitan en las empresas más alumnos con formación profesional y bueno, son unos estudios que, como sabéis, hay grado superior y grado medio. Hay cursos de FP de 1 año y los hay de 2 años, pero lo que sí todos coinciden es que cuando terminan la FP un 80% de los alumnos encuentran trabajo y esto es muy importante. Se necesitan técnicos especializados. Es que al final los datos están ahí, ¿no? De salidas profesionales y al final lo que le interesa a uno es encontrar trabajo y en este sentido, como tú acabas de decir, bueno, la tasa es altísima. Es muy alta porque hay mucha necesidad, sí. A partir de principios de febrero empieza un nuevo semestre de formación profesional para que no tengan que esperar hasta el mes de septiembre y entonces empezaremos con un grupo importante de alumnos de varias especialidades de las que nosotros ofertamos para que no tengan que esperar, como digo, a septiembre a empezar. Es decir, que en febrero tienen la posibilidad de empezar su FP. Pues la verdad que me parece una buenísima noticia porque al final, bueno, nos da la posibilidad, ¿no?, de empezar antes de tiempo. Oye, más cosas, porque vosotros no solo tenéis esta formación, sino hablábamos hace unos días de un curso dirigido para directivos que estáis colaborando con la Cámara de Comercio de Oviedo y por lo que tengo entendido, la verdad que va muy bien y la acogida está siendo magnífica, Fernando. Pues sí, la verdad que es un curso de directivos muy completo, es sobre innovación tecnológica, es decir, todo lo que necesita saber una empresa para avanzar, control de tiempos, clientes, inteligencia artificial, es decir, utilizar todas las herramientas que tenemos para que, bueno, que la empresa avance y que consiga un ahorro importante de tiempo que al final en su gestión, que al final es dinero también. Hay más de 100 alumnos ya que han hecho el curso y ahora es cuando estamos recogiendo el buen hacer del profesorado, que son profesores de toda España, de lo mejor, cada uno en su especialidad, porque nos está llamando mucha gente que quiere hacer este curso de directivos, que es, aunque está valorado en cerca de 7.000 euros, es totalmente gratuito. Jolín. Y pueden hacerlo tanto autónomos como directivos de empresas, de pymes. Pues qué buena noticia, toda la información, poneros en contacto con Agorastur que os van a atender fenomenal. Y claro, Agorastur Formación, que ya sabemos que está ubicada en diferentes puntos del Principado y en Oviedo me han dicho también, Fernando, que vais a cambiar de ubicación para tener aún más beneficios para todos los alumnos, ¿no? En un centro que, bueno, a ver si en breve ya está abierto. Pues sí, estamos con remates ya finales y para el mes de febrero esperamos cambiar para la nueva ubicación, que es en La Losa, al lado de la Renfe. Son cerca de 1.300 metros, era un antiguo colegio y la verdad es que esperamos con esto pues meter muchas acciones formativas necesarias que solicita la gente y nuevas, como por ejemplo el poder sacar el certificado de baja tensión, para poder firmar boletines, el del RITE para tema de calefacciones, calentadores de gas, aires acondicionados, etcétera. Es decir, nuevas formaciones de trabajos que están siendo muy demandados y que hay poca gente y que se necesitan. Pues como veis, creciendo y creciendo en beneficio a todos los alumnos que cada año pasan por el Centro de Formación Agorastur. Fernando, un placer, un gustazo seguir hablando con vosotros y que sigáis confiando en la radio del deporte asturiano. Muchas gracias a vosotros, sea un año muy bueno para todos. Esperemos que así sea. Un saludo, Fernando. Gracias, Chela, gracias a Agorastur Formación por permitirnos tener la posibilidad
de tener un mejor futuro profesional, laboral y académico, por supuesto, con Agorastur Formación. Yo aprovecho también, Chela y Fernando, para daros un consejito, y es que os paséis por Supermercados Más y Más, con productos de proximidad, de máxima calidad, al mejor precio. En la frutería tienes el kilo de banana a 1,35, la lechuga, hoja de roble, solamente cuesta 75 céntimos. En la carnicería podrás hacerte con la mejor ternera y llevarte un regalo. Por la compra de 1 kilo de ternera para guisar, te dan 6 latas de cerveza al Águila. En su variadísima charcutería encontrarás productos artesanos de máxima calidad, como el queso Cabrales, quesería Dionisio, denominación de origen protegida, y solamente cuesta 19,95 el kilo. En la pescadería tienes productos espectaculares, por ejemplo, el chipirón fresco a 17,95 el kilo. El de gallos de ración está a 14,95. En el horno de Más y Más siempre encontrarás un pan de calidad sin aditivos, 100% natural, como la hogaza con trigo sarraceno de 500 gramos, que solamente cuesta 1,80. Además, también podrás hacerte con muchos productos de producción propia. Si quieres sacar el máximo partido a tus compras, tienes que tener tu tarjeta del club. Hay cientos de productos con los que acumulas dinero en tu cupón ahorro. Si todavía no la tienes, bájate la aplicación y disfruta desde el primer momento de todas esas ventajas. Y para conocer el folleto, con todas las ofertas, chollos, superchollos, dónde está el súper más cercano a tu casa, cómo te pueden llevar la compra a casa gratis, darte ideas para tu menú semanal, recetas y muchas cosas más, visita la web www.supermasimas.com. Y si eres de los que no tienen tiempo, crees que la vida es demasiado corta para pasársela en un supermercado y prefieres estar dando un paseo escuchando Marcador Asturias, puedes hacer tu compra online. Como ves, Guisa, todos son ventajas en Más y Más. Desde luego, ¿qué hubiese hecho yo si no hubiese tenido el Más y Más de Magnus Llull el jueves abierto, el jueves de Semana Santa? Y también ayer domingo, como no estuve el fin de semana en Gijón, ayer domingo también fui al mini Más y Más de la calle Covadonga, es calle Plazuela San Miguel, creo que es calle Covadonga todavía. Está muy bien también el mini Más y Más. Siempre. Porque para un domingo, por ejemplo, en el que te quedas sin alguna cosa, o incluso los que somos un poco despistados y un poco desorganizados, que también acudimos al mini Más y Más para, yo qué sé, la comida del jueves o la cena del domingo, pues está fantástico. Mira, yo en Oviedo tengo uno en la calle Avenida del Cristo de las Cadenas, y luego en Guillermo Estrada hay un mini más también. ¿Cómo te sabes el callejero? Claro, es la zona del barrio del Cristo. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Gracias, Gallego. Un placer. La 1:59, seguimos directo a Marca Asturias. Radio Marca. La Casa del Mar, restaurante de comida casera especializado en pescados y mariscos del Cantábrico, servidos siempre por pequeños pescadores y sus cofradías, con las mejores materias primas, un menú del día asequible y un servicio de cafetería desde primera hora del desayuno con pinchos recién hechos. Salones privados para eventos, en Gijón, Avenida Príncipe de Asturias 74, antes de entrar al puerto del Musel. La Casa del Mar, pasión y amor por la comida. Abrimos campo, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal? Muy buenas. Notición Asturias. Ha llegado la velada del año y la mejor cortadora de jamón, Paula Díaz, ya está en el campo. Prepárate para la jugada perfecta y disfruta cada loncha al máximo en eventos deportivos, empresas y fiestas. Entrena como un campeón en sus cursos y formaciones y asegura el maridaje perfecto para todos tus invitados, siempre con una distribución a domicilio de campeonato. No te quedes atrás esta temporada y ficha por nosotros. Llama al 634-418-011 o escríbenos en @pauladíaz_cortador jamón. Paula Díaz, más jamón y menos drama. Más de 30 años de experiencia le avalan. Experto en cirugía de pie y tobillo, hombro, cadera, rodilla, traumatología y ortopedia infantil. El doctor José Carlos Álvarez resolverá tus problemas de una forma segura y rápida, con tratamientos médicos regenerativos, mínimamente invasivos y con técnicas quirúrgicas de última generación. En la Clínica Moral y Mon, en Marqués de Teverga 12, Oviedo. En la Clínica Internacional, calle José Cueto 20, en Avilés. Y en Navia, en la Clínica Occidente, Avenida de los Emigrantes 23.
¿Te gusta la cocina casera? En la Contienda Avilés solo utilizamos producto de calidad. Picoteo, raciones, ensaladas, platos de cuchara, pescados, carnes, cachopos, postres, todo tratado con el máximo cariño. Menú diario y de fin de semana. Ofertas para servicio a domicilio. Teléfono 985 51 12 03. Celebra con nosotros la comida de empresa, tus reencuentros con familiares y amigos. Y si quieres celebrar en casa, encárganos la comida. Tú dedícate a disfrutar. En Plaza de España 6, la Contienda Avilés. Si te gusta la cocina tradicional asturiana, en Casa Kilo encontrarás tu rincón ideal. 4 generaciones apostando por la mejor materia prima y el cariño en la mesa. Para picar, de cuchara, de la huerta. Mariscos, arroces, carnes, pescados, postres, una buena bodega y, cómo no, la mejor sidra. Casa Kilo tiene espacios diferenciados para que estés a gusto en cada momento. El bar, las terrazas, los comedores, con unas vistas espectaculares. Para más información, visita casakilo.es. Reservas en el 985-894-806. En Quintes, Villaviciosa, Casa Kilo. Desde 1942, un placer para los sentidos. La Lola, Vinoteca Restaurante. La Lola, tu lugar de encuentro en Manuel Pedregal 4 y 6. Disfruta de todo el fútbol con su gran variedad de tapas. La mejor terraza de la capital del Principado para disfrutar del Real Oviedo. Ambiente distendido y trato como el de casa. La Lola con el Real Oviedo. ¿Has estudiado fuera de España y quieres homologar tus estudios? En Agorastur te ayudamos. Tu futuro, nuestro objetivo. Para más información, www.agorastur.es. Radio Marca. Pues saludamos ya a Borja Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No te escuchamos. Hola, Guisa, ¿qué tal? Muy Ahora buenas, ¿cómo sí. estás? Muy La culpa buenas. del técnico, ya lo sabes. Muy buenas, Borja. Ahí haciendo con autocontrol está todo. Borja, hoy tenemos partido. Sí, hoy juega el Sporting, Guisa. Juega a partir de las 8:30, lo va a hacer en el Molinón ante el filial de la Real Sociedad. Yo me acuerdo mucho de la última visita del filial de la Real Sociedad. Fue un partido en época COVID con David Gallego, un partido que pierde el Sporting. Debuta aquel día Alex Ollón, debuta Álvaro Santamaría, debuta César García en Copa. Había debutado en Copa, te digo, debuta en Liga. Pierde el Sporting 0-1 aquel partido. Es un poco… ¿Partido entre semana puede ser ese partido? Sí, me suena de viernes o de lunes. Sí, me suena a mí algo así. Y era en plena pandemia del Sporting, que tenía muchas De noche, bajas el sí. equipo rojiblanco y bueno, pues aquel día no se dio las cosas. Es verdad que este año, por ejemplo, ya ha ganado el Sporting a la Real. Oye, antes incluso de la última hora, Borja, si te parece, vamos a saludar a un ex futbolista del Sporting, también de algún modo, de manera directa, podríamos decir, vinculado al rival hoy del Sporting, a la Real Sociedad B. Y además creo que se da la circunstancia que está precisamente estos días en Gijón. Ismael Irurzun, ¿qué tal?
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Bueno, Ismael, cuéntanos, porque creo que estás aquí, que estás en Gijón, porque hoy además se da la circunstancia que juega tu hijo, porque está Alex Marchal García, que forma parte de la Real Sociedad B, que forma parte de la Real Sociedad, y estás en Gijón también acompañando a Sastre, ¿no? Porque hoy recibe un homenaje. Pues sí, ha coincidido así. Ya lo habíamos hablado hace unas semanas, que a Rafael le hacían un homenaje hoy en el Molinón, muy merecido, por supuesto. Y coincidía con el partido de la Real B, que en este caso, pues bueno, lo teníamos marcado en el calendario porque era una fecha que cuadraba bastante bien con fechas de Semana Santa para organizarnos a nivel familiar y poder venir y desplazarnos a Gijón a ver el partido y de paso también a mis hijos que no conocieron la etapa de Gijón, pues enseñarles un poco la ciudad que les está encantando. Oye, pues vaya día que tienes hoy, para haber regresado a Gijón. Es Luce más el fácil, sol. ¿no? Enseñar la ciudad así Sí. es mucho más, sí, mucho más motivante, pero bueno, en general, en el norte, nosotros en Pamplona tampoco hemos visto el sol lo mismo que vosotros, o sea que teníamos ganas de que ya empezara a aparecer un poco por el cielo el sol, sí. ¿Cuánto hacía que no te venías por aquí? Pues creo que eran ya 4 años. Había venido también una escapada de 3-4 días con familia para recordar y visitar a gente que dejamos aquí y la verdad que siempre, como decimos aquí, siempre presta a venir otra vez para Asturias y para Gijón. Correcto. Ismael, bueno, para el que esté un poquito despistado, quizá para los más jóvenes oyentes que ahora mismo nos estén escuchando, Ismael Irurzun en el Sporting, yo diría que lo hizo francamente bien, porque además marcó muchos goles. Es verdad que a nivel deportivo, lo colectivo no fueron los mejores tiempos, Ismael, pero en el plano individual, para ti fueron buenos años. Pues bueno, fue un poco, yo vine como un fichaje un poco estrella, digámoslo así, porque venía de hacer una gran temporada en Ferrol, Sí. entonces el club hizo un esfuerzo y pagó algo de traspaso que en aquella época era muy difícil porque aparte el Sporting atravesaba problemas económicos, tuvimos muchos problemas a nivel de pagos, fue muy convulso aquellos años, pero el segundo año, el primer año sufrí bastante porque destitución de Pepe Acebal, vino Maceda no contó mucho conmigo y el segundo año que ya Marcelino entró en la disciplina del Sporting, ahí ya cambiaron muchísimo las cosas y el equipo se comportó de otra manera. Empezaron los resultados, estuvimos a punto de ascender, Es verdad, tu segundo año, claro. Sí, se enganchó la afición. Y yo fui como de menos a más. El primer año flojo, el segundo año mejor y el tercer año ya jugué bastantes partidos de titular. Hice, no sé si fueron 12 goles. 13 goles. Y 13 goles y eso. Y entonces y recuerdo que hasta me reencontré un poco con la afición que me tenía un poco ahí, que no acababa de conectar y me dieron el Molinón de Plata a las Peñas. O sea, fue un año que me pude despedir de alguna manera del club y de la afición, pues un poco con unas miras un poco más altas. Ismael Irurzun, Ismael, que podríamos decir, a ver, para calificarte, o sea, yo diría que eras un delantero no muy rápido, pero sí de muy buen pie, eras un delantero hábil, técnico, ¿cómo te definirías tú? ¿Con gol? Sí, bueno, es que a ver, yo atravesé la fase en la que se empezó a aparecer la figura del mediapunta, que al final, en unos sistemas que utilizaban los entrenadores, pues te quedabas ahí ni medio ni punta, ¿no? Yo era un común delantero, antes jugaba con 2 delanteros siempre, uno un poco más referencia y otro que era un poco más rápido, habilidoso o digámoslo, pues listo, que sabía moverse ahí en segundas jugadas. Pero luego apareció esa figura y tenía un trabajo un poco más defensivo que sacrificar y entonces eso hacía pues, que muchos entrenadores no me supieran muchas veces ubicar, ¿no? Entonces me quedé ahí un poco a medias aquí en Gijón. Marce sí me supo sacar bastante rendimiento, me utilizó mucho más en su segunda temporada como revulsivo con Rubén Suárez, funcionamos muy bien, Mate Vilix y Miguel eran los delanteros un poco titulares en aquella época. Y la verdad que muy bien. Y el tercer año sí tuve más continuidad porque hubo salidas del equipo y me quedé un poco más como un jugador más referencia y pude conseguir goles, hacer una temporada buena a nivel individual, aunque a nivel colectivo esa tercera temporada pues nos quedamos un poco a medias. Sí, que fue la última temporada de Marcelino y la temporada previa es la del casi ascenso, ese partido mítico. Sí, que ese fue increíble porque recordamos el partido de Eibar como algo que fue muy duro de vivir. Pero se nos fue el ascenso en las últimas 7 jornadas cuando teníamos una cierta ventaja y el Getafe creo que ganó de los últimos 7 partidos 6 y empató 1, o sea que fue una cosa un poco dolorosa, pero bueno, ya está. Luego y precisamente hubo más ascenso y tal. Ese año yo creo que se gana el Getafe en el Coliseum,
que juega Sergio Sánchez con el Getafe, Sí, y ese sí, Getafe sí. acaba subiendo. Y bueno, pues al Sí. final, pues nada, pues se hizo larga la recta final con ese partido también que comentábamos, inolvidable para mal, el del Eibar con el colegiado. Era Rodado Rodríguez. Rodríguez, correcto. Sí, sí, sí. Oye, Sí, vais a sí. hablar, hoy creo que tenéis comida, ¿vais a hablar de aquel año, del casi ascenso? Bueno, es que con Rafael tengo mucha relación, o sea, nos vemos más o menos mínimo una vez cada año, o más o menos nos solemos ver. Nos solemos desplazar la familia, tenemos relación, nos solemos desplazar a Mallorca, hacerles visita y tenemos como mucha confianza. Entonces hablamos de todo esto de manera menos habitual. O sea, no es esto que Claro. de abuelo cebolleta que nos encontramos cada cierto tiempo. Como ayer, ¿no? Que me encontré, pues yo qué sé, me encontré con Lozano, he hecho por ver a Dani Borreguero, pues bueno, gente que estuvo en la época mía y que me gusta un poco pues saber de cómo está todo el mundo y que ellos tienen más información que yo. Oye, y ahora cuéntanos un poquito de tu hijo, cuéntanos un poco cómo es Alex Marchal. Bueno, pues Alex el año pasado ya estaba también en la estructura del Sanse, fue un poco de manera sorpresiva porque ha crecido mucho en poco tiempo. Él entró en etapa cadete, último año de cadete en San Sebastián, lleva ya 4 años y empezó en Liga Nacional, pero a mitad de temporada ya de División de Honor, acabó la temporada de División de Honor y en pretemporada en un principio no iba a hacerla más que con el tercer equipo, pero había un hueco libre y pensaron en él como un jugador que podía ocupar ese puesto. Hizo pretemporada, Sergio Francisco, que era el entrenador, le encajó y ya se quedó en la plantilla y con dorsal y todo, y ascendieron el año pasado, una temporada increíble, y este año, pues bueno, pues a intentar ganarse minutos en la liga profesional y aprender y seguir formándose y creciendo porque es un chico, es joven, tiene 18 años, entonces bueno, pues es un privilegio poder jugar con esa edad en segunda división. ¿Se parece al padre futbolísticamente? ¿Es delantero, media punta, extremo? Sí. Bueno, a ver, no es delantero, pero realmente tiene muchas funciones de medio, porque juega como extremo a pierna cambiada, que la Real juega mucho así, porque le gusta mucho asociarse los jugadores de banda, pero sí tiene mucho trabajo defensivo, tiene mucha capacidad física de ida y vuelta, es fino con balón, bueno, tiene buen pie, sí, lo que pasa que tiene menos gol que yo, pero tiene más sacrificio defensivo que yo. Oye, bueno, ahí está, o sea, que le pones un poquito de deberes, ¿no? Sí, hombre, tiene que seguir mejorando, va dando pasos hacia adelante, pero bueno, aún tiene margen de mejora. Yo a su edad estaba jugando el último año juvenil, o sea que fíjate la Bueno, diferencia. pues sí. Oye, ¿y por qué te quedó a ti lo de Irurzun? Evidentemente, pues por el municipio, pero ¿por qué ya para toda la vida lo de Ismael Irurzun? Pues bueno, esta historia que siempre me la han preguntado, sí es cierto que Irurzun es el municipio, además que la gente que somos del norte muchas veces nos toca pasar por ahí si vamos a San Sebastián o vamos a Pamplona Ajá. viniendo de aquí, pero no tengo nada que ver con el pueblo, es el apellido de mi abuela materna, Ajá. que me crió y yo siempre era Ismael. Lo que pasa que, bueno, falleció, no pude asistir a su entierro, me pilló en Ferrol y como homenaje le quise poner el apellido Ah, a qué mi abuela. bonito. Y Pues no entonces, lo sabía, la verdad. sí, pues a partir de ahí jugué con Irurzun, el año fue increíblemente bien para mí y ya dejé Irurzun en la camiseta y es más, a veces me ponían goles como Ismael y como Irurzun, o sea, me dividían los goles. Sí, sí, sí. Ese primer año, sí, sí. Ismael, ¿qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas? No sé si sigues vinculado al fútbol o otro tipo de No, bueno, actividad. al principio, bueno, yo tuve trillizos porque Alex es trillizo, ¿vale? Tengo 4 hijos y entonces los primeros años fue de criar hijos, evidentemente, de nada más dejar el fútbol. Y una vez que ya los chavales ya tuvieron edad de escolar, pues ya era un poco ubicarse, ¿no? Estuve en el fútbol ligado en Osasuna 2 años, pero es muy inestable, es un mundo muy inestable, vienen equipos de dirección deportiva y ya no cuentas, sales, entonces necesitaba una estabilidad y al final lo encontré en una empresa farmacéutica que Ajá. hay allí en Pamplona y estoy ahí desde hace ya casi 10 años. Así que tuviste trillizos, sí. El resto de los dos hermanos de Alex juegan a fútbol. Pues bueno, uno ha ido a la par con él hasta edad juvenil. A partir de que Alex ya se va a San Sebastián, él sigue en el club del que estaba, que es el Chantrea, que es un club bastante formativo en Navarra, muy reconocido porque es filial del Atleti y ha sacado muchos jugadores Ajá. profesionales.
pero luego luego ya tuvo una lesión y tal, frena, pero bueno, tenía menos condiciones que Alex, él lo sabía, pues su hermano siempre era un poco el que siempre destacaba desde chiquitín. Y bueno, y está jugando a nivel, pues eso, regional y más centrado en los estudios, pero sigue haciendo deporte, que es lo importante. Bueno, pues muy bien. Oye, cuéntame un poquito, no sé, sobre la Real Sociedad B. ¿Qué debe temer el Sporting? Evidentemente lo tienes muy controlado, cuéntanos. Sí, bueno, a ver, la Real es un equipo, pues no es el típico filial, ¿vale? Al uso, ¿vale? Es un equipo que compite súper bien en todas sus estructuras y fases del juego. Sí, es verdad que ahora están sufriendo mucho los primeros minutos, están recibiendo gol, pero que no ha sido algo habitual. Es un equipo que casi siempre se ha puesto por delante en el marcador, que juega con mucha velocidad y verticalidad, sobre todo las transiciones, las hace muy rápidas y luego cuando el partido se pone pues muy vivo, pues es un equipo peligroso. Sí es verdad que ahora hemos perdido un poco esa solidez defensiva. También es un equipo que le mueve muchos jugadores. Ahora hay dos chicos que están en dinámica del primer equipo por las bajas. Y entonces, pues al final tienes que tirar del tercer equipo, que está compitiendo en tercera división, o sea que la diferencia es máxima. Pero bueno, siguen compitiendo bien, es un equipo atrevido, bonito de ver los partidos porque son partidos bastante abiertos y bueno, a ver, la Real es capaz de no estar dominándote el partido, pero someterte y hacerte daño. Y sin embargo, pues luego puede tener desconexiones que al final le pasan factura porque son errores, pues bueno, típicos de filial, sobre todo de atención, de marcas y cosas así. Pues muy bien, ¿y al Sporting lo sigues, Ismael? Sí, bueno, claro, este año pues sigo más la segunda, estoy pendiente. Es verdad que ahora está atravesando una mala dinámica que le ha hecho descolgarse de esos puestos que optan al playoff. Está todo el mundo apretando mucho, se está separando bastante los equipos de los 7 primeros, los que quedan en medio y los de abajo. Pero bueno, o sea, quedan muchas jornadas, evidentemente el margen de error hay mínimo, pero tienen que seguir apretando, la afición responde siempre. El Sporting es un equipo que tiene una estructura de primera división, entonces hay que confiar en que si no es este año, pues pronto lo veremos en la primera división. Por cierto, que si ayer estuviste con Lozano, igual estuviste en mareo, no lo sé. ¿Estuviste en mareo? Sí, me enseñó Pepe Acebal todas las instalaciones espectaculares. Por eso te iba a preguntar yo, ¿qué te ha parecido las instalaciones de mareo? Porque vaya... Ojalá, me daban ganas de volver a jugar otra vez tú. Increíble. O sea, es el gimnasio, las salas de recuperación, el vestuario, los campos, pues todos los accesorios, inclusive para vosotros los periodistas también. Claro, sí. La sala de prensa, pues al final todo. Es verdad que ahora estamos ahí un poquito acotados porque no podemos movernos con libertad por la escuela de fútbol de mareo, ya sabes lo que es el fútbol moderno, pero da gusto ver las instalaciones, eso desde luego. Y luego también da gusto verlo, en tu caso, que te reciba alguien tan entrañable como Pepe Acebal, al que queremos todos. Es que a Pepe lo tuve yo de entrenador el primer año que llegué a Gijón. Y bueno, eso es digo, no te han puesto un monolito, Pepe, pero te lo pondrán, porque madre, metes más horas que el escudo. Bien se lo merece. O sea que increíble, pero bueno, siempre una gran persona, siempre a favor de obra, siempre servicial y la verdad que me enseñó todas las instalaciones, me explicó todo, como siempre, un espectáculo de hombre. Si la gente conociera a Pepe Acebal, entendería por qué todo el mundo habla también de Pepe Acebal. Está Borja Fernández también con nosotros. Borja, no sé si quieres hacerle alguna pregunta a Ismael. Sí, le iba a preguntar primero un poco por mareo, por esta respuesta que daba él ahora, que ha cambiado todo tanto, pues al final solo sigue Pepe Acebal de su época y poco más, porque el resto es todo muy diferente. Al Molinón, Isma, no sé si has vuelto, y porque hoy además me parece que vas a vivir el partido rodeado también un poco de los tuyos, ¿no? Que os vais a juntar una buena cuadrilla hoy en la grada. Pues mira, al Molinón, la última vez que vine hace 4 años, vine con amigos y entramos a hacer el tour del Molinón. Hicimos el tour del Molinón, vi todas las reformas de lo que es, bueno, lo que te enseñan, ¿no? Que es el vestuario visitante y todo de abajo, pues lo de Kini, bueno, pues todo, ¿no? La historia del Sporting, estás en banquillos y tal. Y la verdad que muy bonito, muy bonito. Hoy la verdad que el Sporting, desde el principio con Rafael, que tenía hoy el evento, pues han estado muy encima, nos van a facilitar entradas para poder ver el partido. Supongo que nos pondrán pues cerca de, no del palco, pero bueno, entiendo que estará cerca de la grada lateral. Y bueno, y la verdad que voy a vivir el partido tranquilo, ¿eh? Yo vivo el fútbol tranquilo, ¿eh? O sea, no soy
un forofo, un aficionado que se ponga, hombre, te pones nervioso un poco pues por el hijo, porque ya no es lo mismo cuando sí, juegas sí, tú, claro. pero realmente vivo el fútbol con bastante tranquilidad y hoy va a ser un día bonito pues porque me van a venir muchos recuerdos. Pues nada, Ismael, que disfrutes esta jornada en Gijón, esa escapada que has hecho a Gijón, y que encantado de charlar contigo este ratito de radio, ¿vale? Nada, pues un abrazo, un saludo muy grande a los dos y nada, y que mucha suerte para el Sporting. Gracias, Ismael Irurzun. Alex Marchal, su hijo, que hoy se enfrenta al Sporting de Gijón. Borja, 18 añitos tiene solo, ¿eh? Sí, claro, y la historia que contaba ahora Ismael, chocaba un poco el partido de ida. Porque Pues mírate, pero si estás ahí con el autocontrol. Aquí estamos. Oye, que tienes. Me gusta tu. ¿Sí? tu ¿Te imagen. gusta porque me tapa el micro a la mitad de la cara? No, pero sí, no, está guapa, ¿eh? Bueno, le da un toque más a la radio. Está ¿no? guapo el plano, sí. No, Al final lo que mola es conocer la radio un poco desde dentro, y si la gente nos puede ver todo lo que sí, hacemos. sí. Para lo bueno y para lo malo, que eso también es... Ya sabes lo que hay. Que te decía que el partido de ida, cuando sabíamos que jugaba el hijo de Ismael Irurzun en la Real B, decíamos, vale, pero ¿quién es? Porque no, claro, la historia que contaba ahora Ismael de su apellido, que no es apellido directo, entonces Estábamos buscando ahí como locos Irurzun. Claro, quién era, pero no, pues en el caso de Alex, que ya jugó en el partido de ida, que salía en la segunda parte y que hoy va a jugar en el Molinón. Bueno, no vio a su padre, o era muy pequeño cuando su padre jugaba en el Molinón, pues bonito recuerdo seguro que le va a traer. Pues yo le recuerdo bastante bien. Y ya te digo, era un futbolista fino, técnico. Es verdad lo que decían, no era un 9 referencia, ni mucho menos. Tampoco un media punta, porque quizá eso suponía jugar demasiado retrasado y era un futbolista bastante habilidoso y listo dentro del área. Y le costó al principio. Decía yo lo de su segunda temporada, que es en la que hace 13 goles, pero en realidad es su tercera temporada, sí. Porque yo no sé si llega en diciembre o... No recuerdo si llega en diciembre o si tiene una lesión el primer año. Mira, voy a buscártela ahora. Pero es verdad que cuando marca esos 13 goles... Esa temporada con Marcelino. Es la última de Marcelino, que yo creo que ya está Calandria jugando con él, que es la delantera Irurzun Calandria. Y luego el segundo año es Bilic, está también Miguel, está él como delantero. Y el primer año de Irurzun está evidentemente Miguel, yo creo que ya está Miguel, no está Bilic. Te lo voy a decir ahora. El primer año de Ismael Irurzun es la 2002-2003, juega 18 partidos. Y no, debe tener una lesión porque es uno del 9 del 2002, su primer partido. Y efectivamente debe tener ahí una lesión porque de la 9 salta a la 18 y en la 18 debe tener una recaída porque luego salta a la 21. Es decir, que de la 9 a la 21 prácticamente no tiene minutos. Y los delanteros de esa primera temporada en el Sporting de Gijón, los titulares... Ah, bueno, claro, Villa. Juega con Villa. Era el último año de Villa. Juega con Villa. Y también debe estar por ahí Miguel. Creo que Rubén, ¿no? Y Rubén andaba por ahí. Sí, no, con Rubén seguro, porque lo ha mencionado él precisamente. Y Miguel, pues no sé si Miguel da el salto. Igual Miguel estaba jugando cedido, porque Miguel sale cedido, yo creo, del Sporting. Porque no me sale arriba como alineación tipo Lozano y Villa. Es una plantilla, bueno, pues que no está mal, tampoco. No. Está Javi Fuego, Pablo Amo, Bauzá, Irurzun, Roberto, Rubén Suárez, como decías tú, Pablo Álvarez. Manel, estaba Manel. Ah, bueno, Manel fue como fichaje delantero. invernal, ¿no? ¿O fue la esta segunda es temporada? La segunda etapa de Manel, que no es tan bueno. El fichaje de Loyolaya, ¿te acuerdas que nos lo contó? Sí. Que una buena temporada después de llegar al mercado invernal y que luego cuando lo trajo, pues no salieron las cosas. Las segundas etapas dicen que a veces no son buenas. Bueno, veremos. ¿Qué más, Borja? Veremos, Guisa, pues estamos de previa para el partido de hoy a las 8:30. De hecho, hace cuestión de minutos conocíamos la convocatoria del Sporting con bajas, las que ya podíamos esperar, las de larga duración, la de Ferrari, la de Nacho Martín, la de Mamadou. Sigue siendo baja Andrés Cuenca, que sigue teniendo problemas y sigue sin poder estar a las órdenes de Borja Jiménez. Se suma a la baja Kevin Vázquez, que se fue retirado en los primeros minutos del partido ante el Racing, y también Manu Rodríguez, que de momento todavía no ha dejado atrás esos problemas en la rodilla y que tampoco puede estar a disposición del míster, como tampoco estuvo el otro día en el Sardinero. Sigue en la lista del primer equipo Alex Ollón, sigue también Iker Benteo, el portero del filial, y sigue Miguel Conde, que el otro día debutó en el Sardinero y que hoy pues estrenan una convocatoria para un partido como local del Sporting. Pero las bajas siguen siendo esas 6, las 3 altas desde el filial. Están Diego Sánchez y Corredera, después de que durante la semana no completaran todos los entrenamientos, pero hoy en principio los dos van a poder estar y habrá que ver si entran directos al 11 o si mantienen el 11 o si cambia algo Borja Jiménez, sobre todo en esa fase defensiva. Venga, pues ponme la sintonía de la alineación, porque es lo que te toca ahora.
Muchas cosas. Esto yo no lo tenía preparado. Ah, pero bueno, Borja, pero si esto es Tú confía. algo básico. Venga. ¿Está por aquí? Vamos. Este chaval en el autocontrol, ¿tú te das cuenta? No lo tenía preparado Gallego y en un segundo ahí lo tiene. Le pagas poco. Y le acabo de abrir el micro a Gallego. Es que el problema es que ahora la gente esto lo ve. Es un espectáculo. Que te digo, el 11 del Sporting, con lo que yo apuesto hoy por la mañana, luego a ver si cambiamos o no. Rubén Yáñez bajo palos, la defensa de 4 con Guille Rosas y creo que Brian Oliván en el lateral zurdo. Lo que haría esto es que Diego Sánchez entre como central, quitándole el puesto a Eric Curbelo. Diego Sánchez, Pablo Vázquez, pareja de centrales. Centro del campo, Alex Corredera, Justin Smith. Una banda para Dubasín, la otra para Gaspar. Enganche Gelabert. Y arriba Juan Otero. Ahí está la duda de si Diego Sánchez, después de lo bien que lo hizo en Santander, se mantiene en el lateral o si entra como central, dejándole el puesto a Brian Oliván. Veremos, a las 8 ya conoceremos la alineación, a las 7:30 o así saldremos de dudas sobre el 11 del Sporting, que tiene que ganar Guisa porque, lo que decíamos, son 11 puntos ya con el playoff, después de la victoria de Las Palmas, juega a las 7 el Castellón, ganar hoy serviría para alargar un poco la fe, pero perder ya te descuelga del todo y sería decir el adiós a la temporada. Por cierto, que hemos tenido nuevo horario, ¿verdad? Sí, el 26 de abril, domingo a las 2 de la tarde. Ah, es verdad. 2 de la tarde, 4 y cuarto Oviedo. 4 y cuarto juega el Oviedo. A las 2 de la tarde ese domingo va a jugar el Sporting en casa ante el Córdoba. No va a ser casa, va a ser en el Arcángel ese partido, va a ser como visitante para el Sporting. Una cita, bueno, que no es siempre la mejor para los aficionados rojiblancos a la hora de comer, pero ese domingo a las 2 estaremos en Marcador Asturias para contarte ese Córdoba Sporting frente al equipo de Iván Aniak, que tampoco vive un buen momento. Veremos cuando Eso llegue... sí, esta jornada ha ganado, ¿eh? Sí, pero bueno, cortaba una racha importante. Sí, llevaba 6 derrotas sí, consecutivas. Sí. Estaba Iván Aniak incluso en la cuerda floja, a ver cómo llega cuando se enfrenta al Sporting. Ha ganado al Cádiz, que era el otro equipo que peor racha tenía también en la categoría. El Cádiz sí que pinta muy fea la cosa, ¿eh? Al Cádiz no sé si el último partido que gana el Cádiz es precisamente el Sporting, ¿eh? Que no te extrañe. Bueno, mira el caso del Racing. Sí, el sí, Racing, sí. las derrotas entre medias una victoria del Sporting. Y ese domingo a las 4 y cuarto juega el Oviedo en casa contra el Elche, el 26 de abril. Y por cierto, he visto ahora un tuit de @mareofutbolbase, que está muy bien esta cuenta. Yo la sigo también con mucha atención. Es como la cuenta que tenía el Oviedo también del filial, lo que pasa es que la del Sporting llega un poquito más tarde, bueno, de la cantera, la que tenía el Oviedo, también ha concretado una cuenta de cantera solo el Sporting, y estoy viendo, es que @OviedoCap en mareo y segunda línea Academia Internacional. No sé muy bien a qué viene esto de Academia Internacional. ¿Qué viene ahora la Academia Internacional ya calzador o cómo va esto? No lo sé. Sí que, por ejemplo, la Oviedo Cup este fin de semana, que tuvo su sede en Que no ganó en ningún Mareo, equipo del Sporting. no llegó a ser su campeón, creo que en categorías, digo, sub 10, sub 9, no ganó ningún equipo del Sporting. Sí que, por ejemplo, ganó algún equipo del Oviedo, No, y bastantes del y Oviedo. ganó la Academia Internacional del Oviedo. Creo que fue categoría sub-19, si no me equivoco, gana la Academia Internacional del Oviedo. Es un equipo que no compite de forma habitual, pero que juntaron desde la Academia, a través de Fundoma, jugadores internacionales, compitieron juntos y ganaron la Oviedo Cup. Bueno, pues está muy bien, pero bueno, me imagino que esos futbolistas, pues tiene una historia esto, me imagino que esos futbolistas forman parte de los equipos de las categorías inferiores del Oviedo, claro. O sea, Sí y no. Algunos juegan en otros equipos de Oviedo, no compiten de forma habitual juntos. Sí, es verdad que tienen... sí, bueno, eso te he entendido, sí, pero quiero decir que en algún equipo compiten, ¿no? A Sí. lo largo de la temporada. Sí, pero no tiene por qué ser concretamente en el Real Oviedo. Ajá. Pueden jugar en otros equipos de Vale, la ciudad vale. Pues- y luego se han pues juntado mira, para pues- jugar a Oviedo Cup. Es una buena historia, la verdad. Pues sí, es interesante. Del Sporting, ninguno. Del Sporting ninguno. No. Ninguno. Del Sporting, Y uno esto su que, campeonato entonces esto que pone @mareo fútbol base Oviedo Cup en mareo, Academia Internacional, pues entiendo que son chicos también de la Academia Internacional, que Sí no que es- necesariamente juegan en el Sporting. Eso es. Y sí que es verdad que, por ejemplo, con la Oviedo Cup, lo que ha utilizado el Sporting es la Academia de Mareo para acoger equipos. Hay equipos que se han quedado en Mareo durante estas, porque es verdad que Mareo era sede de la Oviedo Cup y equipos se han quedado en Mareo. ¿No puede sacar ahora el efecto de caja? Chiquichín, te lo hago yo con la boca, ¿vale? Es que ya no me dan las manos. Pero hay equipos que se han quedado Había en que Mareo. buscarlo y todo te voy a eso. decir otra cosa, Guisa. He estado en Mareo el viernes y el sábado. Orlegui no es tonto. La inauguración del Sports Bar ha llegado a tiempo porque estaba el Sports Bar el viernes y el sábado. claro. Daba vuelta a Mareo. No, la gente sí, que había, sí, ¿eh? claro, No claro. son tontos con los tiempos. Bueno, Primero, la a semana ver, pasada que- fue que- la quiero decir, fase de la Liga Genuine y ahora la Oviedo Cup. Tontos no son con los tiempos, tontos no son con los ingresos, pero tardones un poquito, ¿eh? Porque, madre mía, o sea, eso ha tardado más prácticamente que la griega. Ahí andamos. Han estado año y medio con la reforma de la cafetería de Mareo, año y medio. Más que nada, y a los padres que no les dejan ver los entrenamientos, no han tenido donde tomar prácticamente un café. Bueno, sí, en la caseta
habilitada como caseta de obra que utilizaban como cafetería. Como sustitución de la cafetería, eso es. Pues este fin de semana, digo que viernes y sábado han rentabilizado la cafetería más o menos. Esperemos que no tarden tanto en hacer un equipo competitivo para aspirar al playoff en condiciones realmente de garantías. Y que mientras tanto no nos dejen con una caseta de obra. Eso es, correcto. Borja, ¿algo más? Nada, que a partir de las 8:15 desde el Molinón, además hoy viene Lucho Valera, hoy viene buen profe, estará Maese, estaré yo, estarás tú, estaremos todos, ya vais a ganar el Sport. Y también estará Tato, así que hoy en Marcador Asturias a partir de las 8:15 de la tarde. No te olvides de Tato porque además lo tenemos aquí enfrente de No, nosotros. porque ahora como tiene haciendo que Twitch y quitar YouTube, la cámara ahora, claro, pues me puede poner un efecto o algo. haciendo el streaming. Hay que cuidarlo. Que está muy moreno, ¿eh? Se ve que el chaval vive bien. No, Tiene buen color. no es moreno de estar delante del ordenador, ya te lo digo yo. Él tampoco es tonto, ¿eh? Él tampoco Otro. es tonto. Como Regui. Las 2 de la tarde y 32 minutos. Gracias, Borja. A ti, Guisa, la chao. vuelta a Oviedo. El 18 y 19 de abril en Cornellana, en Salas, se va a celebrar la 26ª Feria del Salmón, Capenastur, Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza. Y el domingo 19 de abril, ven a conocer la tradicional subasta del Campanu de Asturias, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. No puedes faltar. Habrá talleres, charlas, gastronomía. Infórmate de todo en campanoasturias.com. Jofemesa, alquiler y venta de maquinaria industrial y civil. Jofemesa, en Asturias, Madrid, Valencia, Castellón, Andalucía y Valladolid. Jofemesa, centro de formación homologado PAF. Jofemesa, desde 1987, cumpliendo compromisos y evolucionando junto a nuestros clientes. Jofemesa, el servicio en nuestro ADN. ¿Perdona, el centro? Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a 2 calles. En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es. En Ascensor Stresa contamos con el equipo técnico más amplio de Asturias. Eso significa rapidez, disponibilidad y la tranquilidad de tener siempre a un profesional cerca. Somos de aquí. Conocemos y cuidamos a nuestros vecinos con un servicio de mantenimiento de máxima confianza. Sea cual sea la marca de tu ascensor, súbete a Tresa y comprueba el valor de lo nuestro. Porque más de 40 años de experiencia y miles de clientes nos avalan. Ascensor Stresa, orgullosamente de aquí. Lunes de fútbol y la radio del deporte asturiano está encantada de contarte el partido entre el Sporting y la Real B, con el templo listo para albergar un partidazo. A partir de las 8:15 de la tarde, Borja Fernández te cuenta los goles. Andrés Maese te va a sorprender con sus cositas y a Tato Felgueroso no se le va a pasar ninguna estadística. No te lo puedes perder. Todo ello bajo la dirección de Pablo Guisasola. Directo Marca Asturias con jamones y salud bucodental en Asturias. Bueno, Gallego, cuéntanos, antes de especialistas. Pues esa última hora del Oviedo que pasa por la victoria de ayer ante el Sevilla 1-0 gracias al tanto de Fede Viñas, un Real Oviedo que ya pensará a partir de mañana en ese encuentro, en el siguiente encuentro frente al Celta de Vigo. Recordemos, domingo 6:30 de la tarde en Balaídos frente al conjunto vigués, un Celta de Vigo que por cierto tendrá Europa League este jueves, así que bueno, esperemos que lleguen con las piernas cansadas a ese duelo de vital importancia. El Real Oviedo que cierra la jornada a 7 puntos de la permanencia, una permanencia que de hecho marca el Sevilla, que cae hasta esa 18ª
decimoséptima posición, así que bueno, esperemos que el Oviedo logre, sobre todo, pues apurar las opciones, que llegue con vida ese mes de mayo en el que se va a decir todo. Ayer victoria importante, evidentemente está complicado ganarle el golaveraje, pero bueno, hay varios equipos ahí en la pelea. Si el Oviedo es capaz de tener ahí cierta regularidad y sobre todo sorprender con algún resultado, empezando por el de este domingo, es ahí donde podrían empezar quizás a despertar la ilusión en el oviedismo. Ayer buena entrada en el Tartiere, la gente ilusionada, y esperemos que poder darle continuidad. Nos vamos de especialistas. Gallego, venga. Pone Raí, la pelota de Villa, Ilia Chaira, ¡gol! ¡Ilias, príncipe de Marruecos! ¡Chaira! No es lo mismo que... R2R Consulting Inmobiliario nos trae especialista Real Oviedo. El Oviedo deja claro que este año no viene a pasar una temporada sola en primera división, ¿no? Yo pensé que teníamos derecho a veto. Vamos saludando, creo que tenemos a Joaquín Alonso. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Guisa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viste ayer? Esa victoria 1-0, al Oviedo le salió todo de cara ayer, ¿eh? Bueno, sí, quizá no fue su mejor partido de la temporada, pero es verdad que el Sevilla es un equipo que ahora mismo compite muy mal, ¿no? No propuso nada, no disparó a puerta, entonces, bueno, el gol de Viñas fue muy bueno. Es verdad que el Oviedo tuvo más oportunidades para haber rematado el partido, que no las aprovechó, pero bueno, 3 puntos que saben a oro ahora mismo. Una pena la victoria del Mallorca contra el Real Madrid, que yo creo que hubiese pues devuelto un poco esa ilusión a la afición, pero bueno, ahora nada, queda todo para Vigo y para todos los partidos que queden, pero bueno, sí es verdad que el Oviedo quizá peca algo de irregular, ¿no? Porque juega partidos bien como jugó ayer, luego te hace partidos como te hizo contra el Levante, no lo sé, si encontrase esa regularidad yo creo que competiría hasta el final, ¿no? Ramón Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Parece que sí que esa regularidad, te pregunto también por el partido, pero esa regularidad, sin embargo, sí que la ha encontrado como local en el Tartiere. Sí, bueno, no, el equipo no está jugando, no es un desastre, ya lo decíamos más veces, está compitiendo en muchos partidos, lo que pasa que, bueno, pues en el de ayer, por ejemplo, tuvo muchas facilidades por parte del rival, ¿no? Fue un partido absolutamente cómodo el de ayer del Oviedo, yo creo que es el partido más cómodo de la temporada. No es el mejor partido, el Oviedo jugó mejor en otros partidos, pero lo que no hizo ayer fue sufrir, ¿no? Porque el Sevilla ni perdiendo dio sensación de no sé, de poder o querer ir a por el partido, ir a empatar, ¿no? Fue un partido muy cómodo para el Oviedo. Una pena que no hubiera habido un partido así hace unas jornadas por lo que supone de ánimo y moral para la tropa. Javi Fernández, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntanos, ¿cómo lo viste ayer? Bueno, estoy un poco con Ramón. Yo creo que pocos partidos va a tener el Oviedo más cómodos que los de ayer contra el Sevilla. Es que quedó muy claro que el Sevilla pues está siendo un equipo muy vulnerable, tanto en ataque como en defensa. Es que más allá del gol encajado, en ataque no proponen nada. Yo no recuerdo ninguna parada de Aaron Escandel, sí que recuerdo algún que otro susto, un balón que creo que es a Cor Adams, que le gana la espalda a Nicalgo, un centro lateral raso que atrapa a Escandel a última hora, pero no recuerdo que inquietase demasiado, ¿no?, al Oviedo. Yo creo que es una victoria importante, sobre todo en lo anímico. Veremos si puede ser también en lo clasificatorio, y ahora pues el Oviedo tiene el reto de volver a ganar fuera de casa. Me parece que solo ha ganado un partido hasta ahora en toda la temporada, 4 victorias en casa y solo una fuera, que fue en septiembre en Valencia, y ahora pues tiene ese reto si de verdad quiere pelear por la permanencia en estos 2 últimos meses de competición. Bueno, al respecto, al Oviedo le tiene que ir bien, tiene que aprovecharlo el hecho de que el Celta también pueda estar pensando en su competición europea. El Celta va a jugar esta semana competición europea y después del partido del Oviedo va a jugar el partido de vuelta. Pasa lo mismo también con el Atlético de Madrid, que es el rival del Sevilla. Joaquín, es una jornada en la que se puede sacar tajada de la competición europea, que juegan varios rivales de los equipos que están en la lucha por la permanencia.
Sí, sí, claro. Lo que pasa que, bueno, analizar este tipo de cosas en este momento yo creo que ya da un poco igual, ¿no? El Oviedo tiene que ganar sí o sí porque está en una situación de mucha desventaja. Es cierto que, bueno, los partidos de los rivales te pueden em, perjudicar o beneficiar totalmente en tus aspiraciones, como pasó este fin de semana con el Mallorca, con el Elche y con el Levante. Pero es que el Oviedo tiene que ganar, sí o sí. Entonces ya le da igual un poco el resto. Se desaprovecharon muchas oportunidades que se tenían que haber aprovechado y ahora mismo estás a 7 puntos. Evidentemente, y hasta que las matemáticas no digan lo contrario, el Oviedo es equipo de primera división y va a pelear por ello. Pero bueno, yo creo que a pesar de la victoria ayer contra el Sevilla, la cosa va a estar muy, muy, muy complicada. Se va a sufrir hasta el final. Yo creo, sí que es verdad que no me da la impresión de que el Oviedo vaya a estar descendido a falta de muchas jornadas, que eso es algo positivo, siempre es positivo, pero bueno, el Oviedo lo que tiene que hacer es seguir ganando. Y luego lo que son las cosas, Ramón, porque yo creo que todos, después de la última derrota, además el parón por la ventana de selecciones internacionales, todos creíamos al 99,9% que el Oviedo era equipo descendido. Y sin embargo, si no llega a ganar en el Mallorca el Real Madrid, el Oviedo hoy está a 5 puntos, con 24 en juego. Ya, pero sí, pero Bueno, esas cosas pero pasan. es una Claro, victoria del Mallorca sí, contra el Madrid, claro, ¿eh? Es un easy. sí, pero el Madrid pierde partidos y el Barcelona seguro que de aquí al final se deja puntos. El problema es que el Oviedo tiene 24 puntos. ¿Entiendes? Y lo peor del partido de ayer es la frustración que se siente al pensar que no era tan difícil la permanencia o que no era tan cara como nos pareció en algunos momentos de la temporada, ¿eh? Sobre todo en la fase de partidos del 8º al 16, al 16º. El Oviedo, un poco más que tuviera, estaba compitiendo por la permanencia, que a lo mejor hubiera descendido, acaba descendiendo igual, ¿no? Pero sería de otra manera. A mí el partido de ayer, insisto, me genera frustración, ¿no? Porque dices tú, mira, pues esto es todo un Sevilla, pues viene aquí y fue peor equipo que el Oviedo, claramente. O sea, fue un rival muy, muy, muy pobre y pasó en otros partidos y bueno, pues es eso, esa sensación de oportunidad perdida. ¿Estáis de acuerdo? Esa sensación compartida, yo creo que por buena parte del oviedismo, ya no la superioridad ayer del Oviedo frente al Sevilla, sino ese tramo de la competición de la jornada 8 a la 16, si no se hubiese producido como se produjo, estaríamos hablando de otra cosa. Evidentemente, eso es una obviedad, pero sobre todo por quizá el inquilino del banquillo. ¿Se puede hacer un resumen, pues, al final, pues, tan directo y tan simple? Venga, empiezo yo, ya que nadie quiere. Pues yo creo que algún punto más el Oviedo tendría. Yo creo que alguna victoria el Oviedo tendría, quizás con Almada. Hombre, es Es que jugar a la bola de cristal. yo creo que es algo que pensamos todos. Yo creo que algún punto, igual alguna derrota, que igual hubiera sido en algún empate, por ejemplo el partido en San Mamés, que pierde 1-0, igual con Almada es, no sé, es un 0-0, es un 1-1, tal, o el partido de Osasuna en casa, ese 0-0, igual cae la tostada para el lado del Oviedo. Yo creo que el Oviedo con Almada compite mejor, ¿eh? Y obviamente tiene patinazos y para muestra el botón de hace 2 semanas frente al Levante, ¿no? Pero yo creo que quizás, yo ahí comparto que se tiraron 2 meses de competición, se tiraron 8 partidos de competición con una decisión que no había generado ya de mano un buen clima. Y luego también que Almada llega justo antes del parón Navidad, asume el banquillo después de esa derrota en Sevilla, tiene el partido del Celta y luego tiene el parón de Navidad, pero quizás el Oviedo hubiera llegado más trabajado al inicio de la segunda vuelta. Igual había margen también para la reacción y tú imagínate sumarle al Oviedo ahora 4 puntos más, o sumarle 3 más, o 5 más, ¿no? Pues estarías ahora mismo en una posición pues mucho más asumible a la hora de luchar por la permanencia. Yo creo que el Oviedo, jugando a ser adivinos, creo que el Oviedo con Almada en esos 8 partidos en los que estuvo Carrión, o sea Almada o quizás otro entrenador, creo que el Oviedo tendría ahora mismo más puntos. Es que Joaquín son 4 de 24, con Carrión. Ese peaje, ese tramo que decía Ramón. Sí, a ver, es indudable que fue el mayor fiasco de la temporada, ¿no? Haber contratado a Luis Carrión. Es una pena porque, bueno,
quién sabe, con otro entrenador dónde podría estar el Oviedo ahora mismo. Sí que es verdad que yo creo que hay muchos más factores, como quizá el factor suerte, el factor arbitrajes. Bueno, hay muchos más factores por los que yo creo que el Oviedo podría tener bastantes más puntos. Y lo suelo decir todas las semanas, el Oviedo no es un Valladolid la temporada pasada, el Oviedo es un equipo que este año, si desciende a segunda división, va a ser una pena porque lo ha tenido ahí. A pesar de todo lo mal que se ha hecho desde el club, el Oviedo lo sigue teniendo ahí y si termina descendiendo, pues lo habrá tenido ahí. Es un equipo que compite dentro de sus posibilidades, ¿no? Si hubiese llegado Almada antes, bueno, no lo sabemos. Tampoco sabremos si antes hubiesen pensado en Almada también. Entonces, bueno, sí, es una verdadera pena, pero bueno, que todavía se puede seguir intentando, ¿no? O sea que, bueno, no demos todo por perdido y a ver qué se puede hacer en este tramo Mira, final. son 6 de 24 con Paunovic, son 4 de 24 con Carrión, son 14 de 42 con Guillermo Almada. Hay que seguir intentándolo. Eso, desde luego, no se le puede negar al Oviedo, que está compitiendo, no está perdiendo la cara a la competición, Javi. Sí, yo creo que lo que más poco el tramo que acabáis de comentar, ¿no? Es que yo creo que te pones a mirar, partes la liga en esas 3 franjas hasta ahora y puede que el único que tenga números de descenso y de estar muy, muy descendido sea Carrión. Y luego, más allá de esos números, son también los rivales. Yo recuerdo que aquí vinieron al Tartiere durante su etapa, vino Osasuna en una situación muy diferente a la que está ahora, vino el Rayo Vallecano también en una situación bastante complicada, vino el Mallorca, no consigues ganar a ninguno, en San Mamés yo creo que es uno de los peores partidos del Oviedo en toda la temporada. Entonces, lo comentaba antes Gabri, ¿no? Si en esa serie de partidos pues hubieses conseguido el sacar alguna victoria, el sacar algún punto más, probablemente estaríamos hablando en estos momentos de otra cosa, y puede que también, que nunca se sabrá, la decisión de contratar a Almada igual hubiese sido más tardía en el tiempo, ¿no? De llegar a producirse, pero yo creo que el Oviedo, pues lo que tú dices, Guisa, es que no le pierde la cara a muchos partidos, no se puede decir que a todos, porque evidentemente hay partidos que son para olvidar, inmediatamente después pita el árbitro el final del encuentro, pero sí que en muchos partidos el Oviedo ha demostrado que puede competir, y para mí el gran reto, insisto, que tiene ahora el equipo es poder trasladar un poco la imagen de competitividad y de solidez que ha tenido en el Tartiere, trasladarla a los partidos fuera de casa. Son 14 puntos de 42 los de Almada. ¿Qué valoración hace Ramón Julio del trabajo de Almada? 14 de 42, eso quiere decir un punto por partido, proyectado a 38 jornadas sería 38 puntos. Estaría ahí, luchando por la permanencia. Es un poco la línea de lo que tú decías, ¿no? Uno no tiene una boleta de cristal para saber si el Oviedo, si no hubiese contratado a Carrión, hubiese contratado, por ejemplo, antes Almada, o incluso no hubiese venido Almada porque le hubiese dado más tiempo a Paunovic, uno no sabe qué sería de él, si estaría, cómo estaría, si estaría en permanencia, si estaría luchando por la permanencia, si estaría desahuciado, pero bueno, la impresión que da es que con Almada por lo menos sí que iba a estar luchando por la permanencia, como también lo estaba con Paunovic. Sí, más o menos. A ver, Almada llegó en unas circunstancias muy, muy difíciles. Llegó, bueno, pues siendo el tercer entrenador de la temporada, que eso ya es malo de por sí, pero luego también pues llegó con mal ambiente en torno a su figura por las circunstancias en las que vino, porque hubo que pagar por él, porque era un hombre de Pachuca y bueno, pues no lo tuvo fácil cuando llegó. Yo creo que desde su llegada el equipo mejoró, que tiene, con sus carencias y sus aciertos y errores, yo creo que lo está haciendo aceptablemente bien, ¿no? Lo está haciendo, pues yo diría a fecha de hoy que para mí es el que mejor lo está haciendo los 3 entrenadores que tuvo el equipo esta temporada, porque no hay que olvidar que, pues por ejemplo, Paunovic este sábado, después de perder en casa contra el Levante, que es un partido de los de más puntos, ¿no? De un rival directo, después de toda la semana diciendo que era una final y se perdió, ¿no? Y ahí, bueno, eso propició su destitución. No sé, yo creo que el trabajo que está haciendo es bueno. Bueno, y lo que viene ahora, ese partido frente al Celta, por cierto, el calendario del Sevilla. Javi, tú que seguro que ya le has echado un ojo, es que lo estaba viendo yo ayer de noche y decía, uff, el calendario que tiene el Sevilla, ¿eh? Es Atlético de Madrid, Levante, Osasuna, Real Sociedad, Español, y para terminar tiene Villarreal, Real Madrid y Celta. Bueno, en términos clasificatorios es un poco montaña rusa, ¿no? Porque va a variar un poco
equipos que están en la parte alta con otros que están en la parte baja. Acabas de nombrar un par de partidos, por ejemplo, Levante o Español, que es verdad que está prácticamente salvado, pero que está en una muy mala dinámica donde posiblemente se juegue el continuar o no en primera división. Y después, pues lo que veníamos hablando hasta ahora, no tenemos la bolita, pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid juegue este fin de semana, esta semana y la que viene competición europea, el que el Madrid en su día pues pueda seguir vivo en competición europea, pues vamos a ver si le puede favorecer o no, ¿no? De cara a ese partido. Es un poco como lo del Oviedo esta semana con el Celta de Vigo. Entonces, bueno, tiene un calendario muy exigente, muy duro, porque yo creo que el enfrentarte también a equipos que se están jugando la vida y la permanencia es muy complicado, y más para un club como el Sevilla, que cuando haces la planificación de la temporada pues en ningún momento te esperas que esa pueda ser tu lucha. Entonces vamos a ver si el Oviedo pues puede aprovecharlo y puede acercarse lo máximo posible, ¿no? a esa permanencia, que más allá del Sevilla estoy seguro, no sé cuántos serán de aquí a final de temporada, pero quedarán muchos más duelos directos todavía. Es que no es una cosa menor lo que menciona Javi, ¿eh? O sea, sin ir más lejos, el Sevilla tuvo verdaderas dificultades para poder preparar el partido frente al Oviedo, porque es un entrenador recién llegado, por cierto, que a mí me parece muy buen entrenador, Luis García Plaza, para situaciones además como estas, sabe perfectamente de qué va la cosa para luchar por la permanencia, pero es que apenas tiene 2 o 3 días Luis García Plaza desde su llegada al Sevilla para preparar este partido. Lo digo por lo del Celta y luego también lo digo porque, por ejemplo, al Sevilla le va a venir bien, evidentemente, que el Atlético de Madrid pueda tener el desgaste que pueda tener el partido de ida frente al Barcelona y que luego esté pensando también en un partido de vuelta. Sí, totalmente. Además, el Atlético de Madrid, bueno, yo soy de los que piensa que en este tipo de equipos tienen fondo de armarios suficiente para competir en... Bueno, es más, es que además el Atlético de Madrid, perdona Gallego, tiene a mediados de abril la final de Copa ya, ¿no? A ver, y en Liga sí que es verdad que se está dejando ir un poco más, estará hasta cuarto. El partido del Atlético de Madrid frente al Sevilla es lo menos trascendente que va a tener en abril. O sea, le da exactamente igual prácticamente. Sí, pero bueno, al final un club con el Atlético de Madrid, que con la exigencia que tiene y obviamente también tiene la tercera plaza en juego, va a querer quedar tercero por delante del Villarreal, no sé. Tengo miedo que descuelgue las botas Fernando Torres. Fíjate. Para que juegue de delantero en Liga. Bueno, fíjate. A ver, pero luego quizás te sorprende, ¿eh? Luego igual te enfrentas a un equipo que igual va más relajado y otro que está más tensionado, le empiezan a entrar a temblar las piernas. Nunca se sabe. Lo mismo le pasa al Oviedo con el Celta, ¿no? Que igual está pensando más en Europa League. En el caso del Celta, sí que es verdad que tiene menos margen con respecto a la Real Sociedad. El Celta está luchando por la última de las plazas de Europa League. De Europa, en la Liga. Sexto, claro. Pero el Celta está volcadísimo, con la competición europea esta temporada. Por eso, entonces, bueno, nunca sabes, ¿no? El escenario que te vas a encontrar, los jugadores que están en rotación y que jueguen en Liga también van a querer ganarse el puesto, ponerle las cosas difíciles al entrenador, los habrá que finalicen contrato y quieran renovar el año que viene o buscar equipo para el siguiente. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe lo que puede pasar y, bueno, el Oviedo tiene que centrarse en lo suyo porque es evidente. Mira, estamos hablando del Sevilla, pero es que el Mallorca está a la misma... contra el Rayo, ¿no? No sé qué calendario tiene. Creo que es contra el Rayo esta jornada del Mallorca. El Mallorca, pero el Mallorca estás a 7 puntos. El Alavés estás a 8. Ayer, porque tienen un penalti en el 90 y pico, que al final hubiera estado también a 7. Vamos a apuntar este momento Fonoteca a las 2:55 del lunes 6 de abril. El del Deportivo Alavés, olvídate. Con Quique Sánchez Flores no va a bajar el Deportivo Alavés. Bueno, pero con independencia o igual el Girona, que tiene 34. El Oviedo lo que tiene que hacer es ganar sus partidos y luego veremos a ver cuál es el rival a batir, cuál es el rival a alcanzar. Porque ahora estamos pensando en el Sevilla, también por la dinámica y el calendario que tiene. Pero es que también con el Sevilla el Oviedo tiene perdido el golaveraje. Ya no son 7 puntos, ya son 8. Y a 8 estás del Alavés y a 10 estás del Girona. Nunca se sabe. Pero Joaquín, si te pones a 4 puntos después de la próxima jornada, de esta jornada del fin de semana, Jolín, yo creo que un chute de energía para muchos que estaban diciendo hace 2 fines de semana que se negaban a creer. O sea que, bueno, yo creo que... a ver, es complicado, Normalmente el Oviedo lo que le está pasando esta temporada es que da una de cal y otra de arena. Pasa todas, prácticamente todas las semanas. Entonces, bueno, yo creo que sí, que sería una inyección, especialmente para los jugadores que se lo puedan llegar a creer de cara a un tramo
de un tramo final de temporada, pero bueno, es complicado. Vas a jugar contra el Celta, que es un gran equipo. Está en un buen Sí que es momento. verdad que aquí en el Tartiere los pudiste haber ganado, pero bueno, vas a jugar ahí ahora en Balaídos, es un partido complicado y lo que tienes que hacer es lo que decía Gallego ahora, es que ya no te vale empatar, ¿no? Tienes que salir a ganar todos los partidos que puedas de aquí a final de temporada y lo bueno es que todavía queda mucho, ¿no? Pero bueno, a ver cómo se va dando. Y que el dato también lo mencionaba antes Ramón Julio, que lo que queremos para la ilusión en la permanencia del Oviedo es una victoria frente al Celta de Vigo, cuando el Oviedo solo ha ganado un partido y ese partido fue en Valencia en septiembre. Todavía estábamos morenos de tomar el sol. Vamos con los puntos al mejor jugador del Oviedo. Mesón La Contienda y Pizzería La Competencia patrocinan el premio al mejor jugador del Real Oviedo. Ramón, ¿qué ponemos? Pues 3 a Fede Viñas, 2 a Reina y 1 a Dani Calvo. Vamos a poner primero ahora a Gallego para ver si tenemos algo que decir con los puntos de Gallego. Pues mira, yo hoy lo tengo claro. 3 puntos a Viñas, 2 se los voy a dar a Nico Fonseca. Creo que ayer estuvo muy bien en el centro del campo. Y 1 punto se lo voy a dar a Reina. ¿A Reina? A Reina. A Reina, autor de la asistencia. Sí. No, te lo digo porque ayer no te estaba gustando, Reina. Bueno, pero luego al final uno vuelve a ver el partido y ve cosas que no vio en visto ver el directo. partido ayer, Claro, claro, es verdad. Joaquín. Oye, que ahora que hacéis esto de la cámara veo que os están mandando saludos por YouTube, ¿eh? Tenéis que mandar un saludo ahí a Montijo, a Badajoz. ¡Hombre! Que están insistentes Pues en que les mandéis un saludo. Que os están Saludos a Montijo. Olé. Vale, pues yo le doy los 3 puntos a Viñas, está claro que es el mejor jugador del Oviedo ahora mismo. Le doy los 2 puntos también a Nico Fonseca, creo que hace un gran partido y creo que está a mucho mejor nivel del que está Colombato ahora mismo. Y el punto se lo voy a dar a Dani Calvo porque me parece que soluciona muy bien. Yo te copio porque sí, la verdad es que, mira, buen partido de Dani Calvo con Costas suplente. Está empezando a jugar Dani Calvo y la verdad que a buen nivel. Javi, tú cierras. Los 3 a Viñas, 2 a Reina y 1 se lo voy a dar a Tiago, que en muchas ocasiones fue el único que consiguió enlazar con los otros dos y generar algo en la parte de arriba. ¿Qué pasa, Gallego? Mira, están en Montijo, Badajoz, provincia de Badajoz. Están enganchados a especialistas porque nos dice José Barullo 5159. Tengo una cafetería y he conectado el YouTube a la tele. Os está viendo mucha gente aquí Que nos en manden Montijo. una foto. Pásale tú el teléfono y que nos manden una foto. Venga. Pues que nos lo envíe una foto del bueno de este Montijo. José Barullo. Ramón. Barrul. Ramón, Javi, Joaquín. Gracias, buena semana, un abrazo, chao. Un abrazo, Guisa, chao. Gallego, gracias. Gracias también a Montijo. No lo conozco, pero seguro que es una gran localidad. Gracias a Montijo, gracias a Borja, que ha estado al frente de la técnica. Y hoy tenemos marcador Asturias con el partido del Sporting ante el filial de la Real Sociedad a partir de las 8:15 en marcador Asturias. Que paséis una muy buena tarde, os dejamos con la programación nacional. Saludos a todos y todas.